Un fuerte vendaval se notó en un informe al puente la mañana después de que anclamos en Bremerhaven durante el paso de regreso a los Estados Unidos. La tormenta había virado mucho más al este de lo previsto y, dado que había 350 millas náuticas entre nosotros y el giro a Alemania, tuvimos que refugiarnos en el puerto de Portsmouth, Inglaterra. No había nada malo en esto, excepto que el protocolo requería que abandonáramos el puerto nuevamente en el siguiente giro. Sin embargo, se dio la orden de dirigirnos a Portsmouth y esperar una salida posterior del buque portacontenedores registrado en Panamá, Mali. El CEN tiene 260 m de largo y transporta 6.250 TEU de carga, principalmente bienes industriales y componentes para plantas de ensamblaje de automóviles en los Estados Unidos. Este fue mi viaje número 18 a través del charco y de regreso en el Mali. Cuando atracamos en Charleston, tenía algunas decisiones que tomar pronto. Tener 30 años de edad, seguro de jubilación y salud si quería usarlo. De pie en el lado de babor, vi al capitán del puerto subir a bordo para desatornillar los puentes y llevar el Mali al canal y atracar. Esta es una práctica común requerida en la mayoría de los puertos comerciales concurridos. Roger Chaffee es el capitán. Lo conocí cuando trabajaba en el puerto de Southampton y como compañero de barco hace muchos años. Uno de los mejores del mundo. Es bueno verte, Max. Cuando terminemos aquí, comeremos algo y nos divertiremos. Una pinta de cerveza en el ferry. Ni siquiera pidió, sino que anunció y nunca rechazaría su hospitalidad. Sabes que lo haremos. Sonreí más tarde esa noche cuando mi segundo se fue de guardia. Me uní a mi viejo amigo en el Ada House Hotel y el mejor fish and chips que se puede encontrar en el sur. Nos entregamos a reminiscencias de antiguas glorias y cuentos fantásticos de ambos lados del charco. ¿Cómo está su hermosa señorita en la Ciudad Santa?, me preguntó después de que nos lo contáramos. 100 cuentos de desventuras atrapó mis patas y debió haber visto el dolor impreso en mis ojos. Él había estado allí un par de veces. Era el azote del mar y sacudió la cabeza en reconocimiento. Nos separamos hace un par de cruces. Yo encontré a otro chico para que la mantuviera caliente mientras yo no estaba. Jesús. Amigo, odio tener que. Escuche que le hizo un gesto al marido para que nos trajera un par de tragos. Brindemos por las buenas mujeres donde sea que estén. Roger tenía razón, es solo que siempre pensé que Tammy Waters era una buena mujer hasta que se convirtió en otra cosa hace 6 meses. Dios, se siente bien. Volví a poner un pie en tierra firme. Le dije a mi primer oficial que arrastraba la bolsa detrás de mí que se iba a Greenville Upstate y que nos volveríamos a encontrar en 6 semanas. La tripulación y otro capitán del Mali iban a hacer un viaje a Sudamérica y de regreso. Tan pronto como se recarguen puedo llevarte, capitán. No hay problema, dijo acurrucándose junto a su prometida. Acepté y le pedí que me dejara en el Town Market, donde compré una docena de rosas para Tammy White en tallos largos, su favorita. Estábamos llegando al puerto un par de días antes y quería sorprenderla. Por lo general, subía a bordo cuando estábamos a un día o dos de zarpar para ver qué había planeado. El vecindario estaba lleno de turistas y niños de la Universidad de Charleston y el aroma de innumerables las delicias culinarias llenaron los mercados al aire libre y las calles que nos rodeaban. Me instalé en el área un par de años después de que el huracán Hugo azotara la hermosa ciudad, encontrando una casa adosada en Anson Street a un precio subvaluado. Aparentemente los propietarios de Nueva Jersey estaban hartos de nuestro clima subtropical después de que el huracán arrancó un trozo del techo viejo. Su pérdida y mi ganancia. En el transcurso de unos años puse la casa a la altura del encanto histórico del vecindario y con la ayuda de un viejo herrero restauré todas las cercas de hierro podrido en los lados de la calle y el jardín. Cuando estuvo terminada, era una casa de 3 pisos. Casa adosada de 2 pisos en colores rosa pastel con contraventanas verdes oscuras contra huracanes, y no había nadie para vivir en ella. Iría al mar durante 10 semanas y estaría en mi puerto de origen durante 6 semanas. Para un ingeniero de barcos de 26 años unos años después de la escuela secundaria creo que lo hice bastante bien. Unos años después Tammy Waters se presentó presionando el timbre. Esperaba que otra joven estudiante reemplazara a la chica que acababa de graduarse de la universidad y se había mudado de regreso a casa después de haber dejado la casa vacía en mis primeros viajes al mar.
Seguí preocupándome por eso hasta que uno de mis amigos sugirió alquilar habitaciones a Reliable inquilinos. Había bastantes personas así entre los estudiantes y terminé alquilando 2 habitaciones en el tercer piso a varias chicas y desde entonces, cuando una de ellas se graduaba de la universidad, otra le encontraba un reemplazo. Yo estaba esperando un reemplazo cuando abrí la puerta. Señor Banyan, buenas tardes, soy Tammy Waters. Entiendo que planea alquilar una habitación a mi hermana Patty Waters. Se congeló de anticipación cuando abrí la puerta para que entrara. Sí, parece una chica encantadora y la jovencita quien se fue recientemente la recomendó mucho. Le respondí bien, le dije que la revisaría. Nunca se puede ser demasiado cauteloso en estos días. Le ofrecí una bebida y, para mi sorpresa, eligió una IPA, lo que aumentó enormemente mi opinión sobre esta familia, lo que me sorprendió aún más. Más que nada, su impresionante belleza me recordaba a una joven Catherine Zeta-Jones, cabello oscuro, labios carnosos. Recorrió las habitaciones y le di un recorrido completo por la casa que terminó en el estrecho patio al lado y detrás de la casa. Había decorado el pequeño patio con unas cuantas plantas y macetas con flores en la suave luz del atardecer. Era un maravilloso jardín romántico. Desafortunadamente, con el sol del mediodía y 90 grados de calor y humedad en Charleston, no fue exactamente romántico. Sin embargo, ella aceptó y la noche siguiente la llevé a ella y a su hermana a cenar, una cita tras otra hasta que nos convertimos en una de esas parejas semidependientes que viven juntas hasta que una o dos las otras fuerzas las obligan a separarse en el momento en que no era necesario. Tammy entendió mi carrera naval. Su padre era un militar de carrera en la Marina. Ella era profesora asistente de Bellas Artes en la universidad y podía conseguir un puesto si quería. Como a ambos nos encantaba la ciudad, tenía sentido que ella aceptara el puesto y se quedara si se presentaba la oportunidad y ambos nos estableciéramos como lo permitieron las circunstancias. Fuimos una pareja casada durante casi 3 años antes de que ella decidiera mudarse conmigo y alquilar su casa. Pequeño bungalow al oeste del río Ashley. En ese entonces yo era un ingeniero de 35 años que aspiraba a convertirme en primer oficial. Tan pronto como se presentó la oportunidad, al principio fue extraño, aunque para entonces ya había estado alquilando habitaciones principalmente a chicas universitarias. Casi una década y continué haciéndolo incluso después de que Tammy se mudara conmigo. No me faltó compañía femenina antes de conocerla, aunque siempre había sido reticente al respecto. Socializar con chicas que vivían en la casa. Algunas personas pensaron que era extraño y cuando nos casamos yo tenía 40 años y ella casi 36. No había hijos en nuestro futuro. Ella no podía dar a luz por razones médicas, aunque parecía resignada a eso desde entonces. El momento en que se enteró a sus 20 años, dado nuestro estilo de vida, esto nunca fue una opción para ninguno de los dos. Debo admitir que he tenido tentaciones a lo largo de los años, pero supongo que no es imposible. He visitado más de 100 puertos a lo largo de los años, desde Charleston hasta Oriente e incluso hasta las lejanas costas de Pachora en la amarga Rusia. En la mayoría de los puertos siempre hay mujeres de diversas tendencias, algunas en posiciones inferiores, otras recibiendo el pago de capitán, pero con pocas excepciones, cuando estaba libre, siempre evitaba estos entretenimientos. Tammy tenía sus propias tentaciones. Había tantos hombres con los que jugar en casa y en la escuela y pasé semanas en alta mar montando las olas. Teníamos un entendimiento de que no nos engañábamos el uno al otro porque no queríamos estar seguros de que ninguno de los dos pudiera emborracharse. Nuestras mentes y las de los demás nunca lo sabrían a menos que extrañábamos la experiencia, pero teníamos que confiar el uno en el otro para no hacerlo. Confié en ella y sé que ella confió en mí. Así que después de varios años de matrimonio y una larga vida juntos, antes de caminar por Anson Street sintiendo el bienestar de nuestras vidas, buenos días. Señor Banyan, ¿tuvo un buen viaje? El señor Shields había sido mi vecino desde que compré la casa. Su esposa había muerto unos años antes y él había adoptado otro amor, cultivar orquídeas en el jardín de su azotea. Sí, señor, mares tranquilos y buena comida en esta costa. Le devolví el saludo mientras doblaba la esquina de mi casa. Ahora, el pestillo de la puerta de hierro que conduce al patio desde la pared lateral se había roto recientemente y era necesario soldar para arreglarlo, pero aún mantenía la puerta cerrada.
Nunca entro a la casa por ahí. La puerta de entrada siempre me ha parecido conveniente mirar alrededor del jardín antes de entrar a la casa. Tammy estaciona en la acera y usa la puerta de entrada como lo hacen los visitantes, pero mis costumbres no son históricas. La puerta trasera conduce a un pasillo corto que lleva a la cocina y despensa y luego a las habitaciones del frente y al baño. Tiré mi chaqueta en el respaldo de una silla de la cocina y encontré un jarrón de flores. Había dejado un par de croissants en una caja de la panadería en el mostrador y me los serví antes de entrar a la sala de estar delantera y quitarme los zapatos. Todavía faltaba un rato para la cena, así que subí las escaleras para cambiarme y desempacar. Tal vez fue por mi formación en ingeniería y mi compromiso con los detalles, pero me di cuenta rápidamente y me llamó la atención que el asiento del inodoro estaba levantado y cuando entré a la ducha había un gel de baño en el estante que nunca había visto. Antes un gel azul más de un aroma natural, nada que ver con lo que Tammy usaría, era algo masculino como un inodoro con asiento elevado. El muchacho había sido un problema en el pasado. En todos los años que las jovencitas habían vivido en la casa nunca había visto un asiento elevado en los otros dos baños. Tammy a menudo me regañaba por esto, pero después de unos meses de vivir juntas, me había acostumbrado a las necesidades del sexo débil, así que ver el asiento en nuestro baño después de que me había ido durante casi 10 semanas fue inquietante. Supongo que no es tan inquietante como atraparlos en el acto. Uno de mis amigos captó esto. Escena triste: y pasé un mes en la cárcel después de asegurarme de que el otro tipo pasara su mes en una celda y ni siquiera estaban casados todavía. No, fue bastante malo, aunque seguí diciéndome a mí mismo que podría haber una muy buena razón por la que el asiento estaba. Me levanté y había una toallita de hombre en mi bañera. No podía pensar en ninguna, pero podría haber una. Terminé de vestirme y bajé para revisar los mensajes del tablero y luego volví afuera, hice una cara amable y me dirigí a la casa de Henry. Casa para tomar una pinta de cerveza. Henry's es un pub local cercano orientado a aquellos de nosotros que nos gusta tomar una buena copa y escuchar jazz para calmarnos un poco. El bar está dirigido por mi viejo amigo Tal y siempre puedo contar con un trato especial y consejo, lo quiera o no. Pareces un gato paseando, anciano, me llamó cuando entré, la gente de la carnicería. No se fue hasta la noche, así que había algunos clientes habituales en el establecimiento. ¿Cuándo regresa? ¿No escuchaste mi silbido? Te di 2 rápidos, le respondí. Solo se rió y dijo que pensaba que era el pequeño Mark que podía. Zach recibió su apodo por su apariencia agradable y su encanto y por el jazz genial que le gustaba tocar en el joint. También le gustaban sus clientes habituales, aunque los habíamos estado cambiando últimamente. Yo y media docena de personas más frecuentamos el lugar. A lo largo de los años perdimos un par. Gente a esposas conspiradoras y algunos más se alejaron. La IPA dorada de Maximilian está encubierta, anunció en el micrófono. Su nombre es Maxwell, pero nunca presté atención a sus expresiones extravagantes. Oye, antes de que me olvide, Dave Howe estaba aquí preguntando si ya habían pasado por aquí. Que Dave era uno de los clientes habituales que habíamos perdido por una aventura con su esposa en un nuevo lugar, pero es un chico joven con una cabeza sólida sobre sus hombros. Su ex esposa Tracy, por otro lado, es una perra estúpida, pero dale tiempo y ella se dará cuenta. Ha perdido a uno de los buenos chicos. Él dejó una carta aquí para ti. Tal exclamó desde el final de la barra. La abrí saboreando la deliciosa cerveza y me sorprendí al encontrar una invitación a una boda en la que Teoma, Oklahoma. Mi risa probablemente se pudo escuchar hasta el final de la calle. Se va a casar con la hermana de su ex, por el amor de Dios. Rugí de emoción. El día estaba fijado en 4 semanas y, considerando que tenía 6, todo parecía factible. Brindemos por Dave y la locura en la que está a punto de meterse. Brindé por nuestro pequeño. El grupo se reunió ese día, luego bebí mi pinta y reuní mis pensamientos para salir. Tammy no llegó a casa hasta las 8 de la noche y no la llamé para avisarle que había regresado. En cambio, me quedé sentado en un silla junto a la ventana en la sala de estar mirando hacia afuera y en un momento casi deseé tener uno de esos gatos domésticos de pelo suave. Teníamos 2 de ellos en nuestro barco a pesar de que eso estaba oficialmente prohibido por las reglas. La acera ya estaba empezando a hundirse. Anochecía cuando su auto se detuvo en la acera un par de lugares después y yo estaba terminando mi segunda pinta de cerveza desde que regresé a la casa.
Tenía 1 millón de preguntas, el doble de dudas y ni una sola respuesta, especialmente mientras los observaba a los dos. Me acerqué a la acera y estaba bastante seguro de que ambos estaban a punto de dirigirse hacia su nido cuando ella se dio la vuelta. Sus brazos alrededor del hombre y lo envió al Audi del otro lado de la calle con un beso. El que tenía la calcomanía de la facultad de la Universidad de Charleston en el parabrisas lo había conocido antes de que fuera el jefe del departamento donde ella trabajaba, un hombre fanfarrón con el intelecto de un erudito y el temperamento de un tonto, una buena docena de años mayor que yo. Casi me reí para mis adentros. Tammy es una mujer muy hermosa y si necesitaba un amante podría haber encontrado cualquier cantidad de pretendientes 1 docena de años más jóvenes que ella si no más, pero en cambio ella deseaba a un hombre sapo. No puede ser antigüedad, ella ya la tiene. No le falta dinero y sé que la satisfago en la cama. Simplemente negué con la cabeza y me volví hacia la puerta mientras la llave se deslizaba. Cerrando la puerta con pestillo en el marco, entró en el vestíbulo y suspiró como si fuera el final de un largo día. Recordé por un momento nuestro primer encuentro en este mismo vestíbulo. En mi mente, ella seguía siendo igual de hermosa hasta que apareció una mancha de fealdad. A través de ella se dirigió hacia la cocina y tal vez fue una premonición o el chillido asustado de mi gato imaginario. Se detuvo y se dio la vuelta. La habitación estaba oscura pero pude verlo en sus ojos mientras se llevaba la mano a la boca. «Oh Dios mío, ¿estás en casa?», preguntó como si el fantasma que estaba frente a ella fuera solo un producto de su imaginación. Sonó un cuerno esta tarde. ¿Fuiste tú? Solo asentí y miré por la ventana. Ella tenía que saberlo, los había visto desde mi asiento. ¿Cómo no podía saberlo? ¿Por qué no me llamaste? Decidí sorprenderte al regresar temprano, probablemente debería haber llamado. Hizo una pausa por un momento y luego sus inclinaciones artísticas entraron en acción. Max, oh, no, Thomas, solo estábamos cenando esta noche, eso es todo. Ella intentó sonreír, pero incluso en sus años de aprendizaje no había logrado dominar el arte que requería la formación de su marido. ¿Puedo suponer que pagó y esperaba más en la puerta? Max, por favor, no fue así. Lo intentó, pero debería haber sabido que el telón bajó después del abrazo, no antes. ¿Cómo fue? Tammy, ¿cómo fue? Al igual que con el sapo, ella hizo lo mejor que pudo, pero al final se dio cuenta de que yo sabía que ambos sabíamos que se estaba divirtiendo con ella. Thomas PRIPHD y mujeriego de mujeres ajenas. Voy a estar fuera por un tiempo. Necesitas conseguir algunas cosas y quedarte en otro lugar por un tiempo. Tal vez con Thomas puedes llevarlo a su fresca brisa de montaña en la ducha. Si esa es su Max, por favor, ¿podemos? Solo levanté mi mano, ella lloró suavemente y mi corazón se rompió. Lo entendí durante el día. Pero cuando estábamos solo los dos en la sala oscura, el dolor era insoportable, al menos para mí. Supongo que todo se contagió. Me acompañó cuando salí de casa y caminé por la calle hacia East Bay. No tenía ninguna dirección en particular, pero llevando solo un puñado de pretzels y un quant conmigo, necesitaba algo para comer en un bar en Marquette Street. Pedí alitas y champiñones fritos que sirvió la camarera. Siempre hay una multitud mixta aquí, más gente joven, pero definitivamente tienen las mejores alitas de la península. La camarera me dio un asiento y consideré la situación. Thomas Prior ya estaba casado, pero eso no importaba. Puede que le guste más el culo de Tammy que el de su propia esposa y estoy muy seguro de que. Se dice en la calle que la señora Prior sabe luchar con vacas. Sé que está mal pensar en ella de esa manera, pero tuve que reírme de mi propia diversión para mantener mi frivolidad y cordura. Aún así, él o alguien estaba jugando en mi contra. Casa y Tammy tenían que saber que eso era motivo de preocupación. Cuando entré a la casa estaba oscura, casi sorprendentemente tranquila en comparación con la bonita casa a la que había regresado hace unos años. Tammy no había empacado mucho hasta donde pude ver y el auto ya no estaba cuando revisé. La ducha, el gel de baño se había quitado, tal vez se lo llevó o lo tiró. No me importó, me sentí como un hombre golpeado. Tiré mi camisa sobre el poste de la cama y caí en un sueño inquieto. Cuando me quedé sin fuerzas, dejé el hábito y me salté el desayuno, y decidí en cambio, __, la bicicleta y conducir hasta Battery en la península.
Necesitaba descansar y pensar, y sentarme en una batería de piedra con vistas al puerto y a los alrededores distantes ofrece oportunidades excepcionales para ambos. El problema de pensar es que puedes pensar demasiado y terminar pensando demasiado en todo lo que inicialmente estabas pensando. Por supuesto que he tenido que luchar con lo visual. Imágenes. Todos los pensamientos de lo que estaban haciendo solo se sumaron a la irritación y luego estaban las cosas realmente importantes. No quería que este matrimonio se desmoronara. Había puesto demasiado tiempo y alma en él para destruirlo así. Ya fuera mi primer intento con anterioridad o si había tenido varios hombres en mi cama tal vez varios años seguidos. Allí radica el problema. Pensar demasiado cuando la mente está ociosa o descargada. Ambos conducen a un trato casi justo para hacerlas cosas bien, casi un intercambio del alma para que las cosas sean como eran antes. Y ahí está el problema. Ya no sabía con certeza cómo eran las cosas. Una cosa que sí sabía con certeza era que tendría que sentarme y hablar con Tammy haciendo retroceder las nubes de destrucción. Por el momento su jefe la había entretenido en mi cama mientras yo estaba de servicio en el mar y aparentemente ella no veía nada malo en eso. Era un gran obstáculo a superar si era posible y yo no sabía si era posible. Me enteré después de que Tammy se había ido a vivir con su hermana, la misma que había alquilado una habitación mía cuando conocimos a Tammy. Se quedó con su bungalow y cuando el matrimonio de su hermana se rompió le permitió mudarse después de que terminara el contrato de alquiler de los inquilinos anteriores, independientemente de si Prior la había conocido allí o no. No sabía que tendríamos que esperar para hablar. Una fina lluvia golpeaba la cocina. Ventana que daba al patio trasero y estábamos solos dentro de las paredes de una casa que se había vuelto solitaria en lugar de contenta. Se veía bien pero también demacrada. Si eso es posible, tal vez fue mi imaginación o ilusiones. No sé, Max, esto no es lo que yo quería. Por favor, créeme. ¿Qué querías, Tammy? Respondí tratando de captar sus pensamientos. Ella no sabía cómo responder esa pregunta. Diablos, no podía culparla por eso. Yo mismo no sabría cómo responder esa pregunta si estuviera en sus zapatos. Son lo primero. Realmente lo que quieres. Ella solo rió abatida, su rostro expresando contradicción. Dios, no. Ahora casi no podemos trabajar juntos. Fue un error estúpido, Max, uno para el cual no hay excusa y aún así te has acercado esta semana. Yo había estado pescando pero ella no sabía que no, Max. Rompí con él por completo la noche que me fui de aquí. Lo llamé desde de bungalow. Él no lo soportaría, pero cuando amenacé con decirle a Sophie que se callara, me imaginé a Sophie antes de que sus 200 libras sujetaran a Thomas contra el suelo y le aplastaran las gafas de la nariz y sonreí levemente pensando en todos los posibles idiotas. Tammy, ¿por qué demonios te involucraste con ese maldito sapo? No lo entiendo. No lo sé. Realmente no lo entiendo, excepto que él seguía presionándome, recordándome cuánto le debía por mi mandato. Él seguía apoyándome. Mi compañía, recordándome lo sola que estaba. Pronto empezamos a cenar y luego a tomar algo. Él empezó a llevarme a sus lugares favoritos. Me sentí cómoda. Una noche me emborrachó y me llevó a casa. Lo hice por mi propia voluntad, aunque si no hubiera sido así, estuve borracho la primera vez, nunca hubiera sucedido. Sin embargo, sucedió. Lo hicimos durante aproximadamente un mes hasta que regresaste. Aquí está la pregunta del millón. Tammy, ¿sabes qué es? La gente pregunta cuántos estaban allí antes de que apareciera Peg. Si pensé que ella se iba a reír tratando de responder, yo estaba equivocado. 3. Había otros 3 hombres antes de Thomas. Quería sorprenderme pero no sorprendido y asombrado al mismo tiempo. Cada uno de ellos era antes de que nos casáramos, Max, antes de mudarme contigo, y no conoces a ninguno de ellos. Ninguno de ellos todavía vive aquí. Eran estudiantes. Eso me sorprendió, pero antes de que pudiera respondió ella. Continuó. Fue difícil para mí cuando estabas en CEMAX, fue muy difícil por mucho tiempo, pero te amo y no te lo dejé saber en ese momento. Simplemente decidí que lo harías de vez en cuando en algún momento. Un lugar lejano y nunca lo supe. Eso fue hace años y honestamente no puedo mentir al respecto. Era solo un placer físico y realmente me aliviaba. Tal vez una vez al mes o algo así cuando salía a caminar. No había romance o relación involucrada. Tal vez sea porque vivo sola y mi hombre está lejos. Tan a menudo cuando me comprometí contigo al mudarme contigo estuve tranquila hasta el último viaje y ahora lo arruiné, ¿no es así? Le creí y el hecho que todo eso había sido muy lejano en el pasado antes de que ella se mudara conmigo no fue un problema, aunque la deshonestidad todavía estaba presente.
Nunca le había hecho eso a ella, Tammy. Estoy preocupado por la situación actual. Prior se ha instalado en mi, cama y necesito tiempo para superarlo si puedo, si no puedo, bueno, no sé. Sus lágrimas comenzaron y le tendí un pañuelo. Después de una larga pausa, continuó, sé que es por eso que estoy haciendo algo que realmente no quería hacer. Voy a aceptar una beca de 6 meses para una universidad en Vancouver, me permitirá irme antes y gané. No tengo que renunciar a mi puesto y antigüedad en Charleston, enviarán a alguien para ocupar mi lugar. Eso fue rápido. Tomaste esa decisión antes de que habláramos. No dije nada porque no lo iba a hacer. Las cosas han cambiado. Ahora no lo han hecho si desafortunadamente sabes que estoy a punto de cumplir 30 y he tenido que tomar algunas decisiones que ciertamente complican las cosas. Ella no dijo nada, pero pude leer una confesión de dolor en sus palabras. Hoy debería haberte lo dije antes, Dave Hoff se va a casar de nuevo el mes que viene y planeo asistir a la boda. Se va a casar con la hermana de Tracy Thor. No estaba esperando que si todavía estás aquí puedo dejar nuestros problemas de lado por un tiempo si estás interesado, lo dije para darle una oportunidad, pero realmente no importaba. Desearía saber que estaré en Vancouver al final del mes. Es probablemente lo mejor, Max, en que nos separamos e intercambiamos un doloroso abrazo antes de que ella regresara a West Ashley. Dave era un viejo conocido mío de la casa de Henry y supongo que las payasadas de los compañeros de bebida no siempre se traducían en old estado de amigo de la familia. Además, tal vez ella tenía razón. Tammy voló a Vancouver una semana después de nuestra conversación. Cenamos la noche antes de que ella se fuera, pero las cosas siguen igual. Nos separamos extraoficialmente para darnos a cada uno el espacio que necesitábamos. No hice ninguna demanda y ella ofreció nada. Creo que fue el último punto el que más me preocupó. A ambos nos gusta una vida activa cuando estamos juntos. ¿Podría vivir sin él durante 6 meses? Por supuesto que podría, pero ¿querría saber que mi esposa separada estaba fuera? Sola en su nueva aventura cosmopolita. Supongo que mucho dependerá de las decisiones que tomemos en las próximas semanas y meses. O moriremos como pareja o encontraremos una manera de regresar. Había volado a DFW la noche anterior y esperé hasta la mañana para conducir hasta el lugar de la sentencia de Dave mientras lo llamaba para conversar con mi viejo amigo y felicitarlo. Fue un viaje fácil por la autopista 75 y cruzar el Río Rojo en Oklahoma me permitió tachar otro estado de mi lista de estados visitados o pasados. Max, ven conmigo, quiero que conozcas a algunas buenas personas. Dave sonrió ampliamente tomando a su nueva novia bajo el brazo y yo lo seguí hasta la multitud reunida en el muelle. Ya había conocido formalmente a la mayoría de ellos en la boda, así que este es el capitán. Una joven interesante le preguntó a Max. Fue entonces cuando Winone Gustafsen me presentó a sus nuevos y viejos suegros y a una mujer encantadora llamada Susan, a quien ya había conocido en Charleston, y sorprendentemente su ex esposa Tracy, la hermana de su nueva esposa, estaba allí con su nuevo moño. Pensé que sería incómodo, pero aparentemente se reconciliaron de alguna manera. Me encontré emparejado con Winone durante toda la noche a pesar de que me di cuenta de que era unos años mayor que ella. No importaba. Ella me enseñó a bailar 2PS para el resto de la velada y nos lo pasamos genial, pero me comporté como un perfecto caballero y nos despedimos alegremente. Nada más tuve la sensación de que ella quería añadir capitán de barco a sus conquistas, pero yo también tenía a Tammy en mi mente. Desde mi perspectiva eso hubiera estado mal, sin embargo, fue una tentación maravillosa. Si fuera cierto, la feliz pareja se fue de luna de miel y yo me dirigí al sur de Texas Hill Country a San Antonio para pasar unos días allí. Había estado en esa ciudad hace muchos años, pero nunca encontré la oportunidad de regresar. Un amigo movió algunos hilos y pude quedarme por 3 noches en el Hotel Manger ubicado al lado del Alamo en el centro. Esto era algo que esperaba que Tammy y yo pudiéramos hacer cuando me jubilara, viajar por el país y visitar lugares como este. Me senté en el viejo bar del Hotel Manger y escuché historias sobre Teddy Roosevelt montando su caballo directamente en el bar y cientos de otras historias sobre los Rangers de Texas que el camarero había vuelto a contar probablemente 1000 veces durante el resto de la noche. Me serví una bebida arriba y lo hice todo de nuevo la noche siguiente.
Una semana después, me estaba preparando para otro puerto. Llamada con un montón de matrimonios inciertos y decisiones que no pude tomar casi 6 meses después, el viaje hacia el este ya había durado 14 días cuando nos acercamos a las luces de las grúas pórtico en el paseo marítimo de Bremerhaven con mares mayormente tranquilos. El viaje transcurrió sin incidentes excepto por una parada en alta mar donde los ingenieros hicieron una reparación rápida al eje de popa. Después de esa parada Mali SC pasaría 6 días en el puerto. Esperamos a que el último tercio de las piezas Borg Warner pedidas llegara al muelle antes de zarpar. Los 3 días adicionales me dio la oportunidad de darle a la mayoría de la tripulación unas vacaciones para que pudieran hacer lo que la tripulación hace en 3 días de libertad. Capitán Banyan. Tal vez le gustaría cenar conmigo esta noche. Un caballero alto y distinguido me preguntó después de que pasamos por la inspección de aduanas. Dennis Towler era el maestro de varios sombreros y reglas, el principal de ellos el director de operaciones portuarias en Bremerhaven. Cuando el hombre más poderoso del puerto te pide que lo acompañes a cenar, lo haces. Terminamos en el restaurante Sutin con su hija de 40 años. Vieja belleza de ojos oscuros llamada Kirsten Max. ¿Alguna vez recoges pasajeros cuando haces transiciones? Kirsten preguntó. Kiren preguntó. El verano pasado invité a un par de jóvenes estudiantes universitarios a hacer la travesía de Nueva York a Southampton. Pensaron que sería una gran aventura, pero sospecho que se aburrieron mucho. Después de los primeros días no tenemos cabinas elegantes ni entretenimiento nocturno a menos que consideres entretenidos los juegos de póker entre los miembros de la tripulación. El brillo en sus ojos delataba su espíritu aventurero y sentí que encontraría su propio entretenimiento si fuera necesario. Solía volar. Viajaba regularmente a Nueva York con mi exmarido y recuerdo mirar hacia abajo tratando de ver los barcos en el agua, pero nunca podía verlos, parecían demasiado altos. Siempre quise hacer un viaje como ese solo por la aventura. Sabía que ella causaría un gran revuelo entre la tripulación del barco. Bueno, señorita Kirsten, si alguna vez decide que quiere matar 12 días o más cruzando el frío Atlántico, avíseme y reservaremos un lugar en una de las cabinas. Creo que tenemos algunas cajas ocupando espacio, pero avísame y lo haremos acogedor. No pude evitar reírme. El director del taller se rió y me advirtió que tal vez había enviado una invitación a lamentar que el buque Mali Senna tuviera los mamparos cargados de combustible bien sujetos. Cuando el capitán del puerto nos sacó del puerto 250 contenedores estaban en la bodega y a bordo. Cuando mi ingeniero hizo girar la hélice y nos dirigió hacia el Mar del Norte mientras zarpábamos. Una tormenta invernal azotaba la costa noreste de los EU y se avecinaba la Pascua en Islandia y el Departamento del Interior nos autorizó a continuar cuando ingresamos al Canal de la Mancha. Fuera de Jerry, la tormenta se había desplazado hacia el este y estaba directamente en nuestro camino hacia el norte a través del estanque. Se había formado un frente sobre Groenlandia y se estaba moviendo hacia el sur, lo que dificultaba predecir el cambio hacia el este de la tormenta. La oficina tomó la decisión por nosotros de que atracaríamos en Portsmouth. Y nos hicimos a la mar tan pronto como las condiciones mejoraron. Roger Chaffee se sentó frente a mí mientras el marido traía un nuevo lote de cerveza y un par de tragos de whisky a la mesa. Lo conocí cuando yo era primer oficial y él era el primer oficial en un buque portacontenedores saliendo de Southampton en 2002. Su primera esposa lo había dejado un par de años antes y se había convertido en todo un mujeriego. Le mostré mi anillo y él solo sonrió. Vaya, amigo, ¿estás seguro? Estaba seguro de que la imagen de Tammy dominaba cualquier placer carnal que pudiera haber obtenido de esto. Escapada, pero no importó. Roger desapareció por las escaleras con ambas chicas, una en cada brazo, y no lo volví a ver hasta el mediodía del día siguiente. No pudo borrar la sonrisa de su rostro durante todo el camino hasta el muelle. Si tuve que hacerlo, así que se fue para siempre, me preguntó. Le conté la historia del viaje de regreso, mis descubrimientos y sus últimos 6 meses en Vancouver. Puede que no haya notado el dolor o apenas lo haya notado en absoluto, pero cualquier persona perspicaz podría haberlo escrito. Sobre mi cara no sé. Roger, normalmente hablo con ella cada semana o así. Durante unos minutos acordamos de inmediato que sería apropiado, pero como no la he visto desde que se fue realmente no sé. ¿Tú? Quiero que ella regrese allí. Fue la pregunta de dinero más importante mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina en Union Street. Le respondería de inmediato,
por supuesto que la quiero de vuelta, todavía la quiero, pero ¿a qué costo? Ella tuvo 6 meses para tener tantos amantes como quisiera, si es que quería alguno. Lo mismo me pasó a mí, aunque no hubo ninguno con ella, no lo sabía. No creo que hubiera ninguno antes y que sabía yo entonces. Esa es una pregunta difícil, mi amigo, tendrás que preguntarme sobre eso después de que regrese a Charleston. Si lo hace, nos sentamos un rato más disfrutando de la cerveza en la pequeña compañía. Varios de medio las mujeres de mediana edad conversaron con nosotros y probablemente podríamos haber competido por el premio, pero el equipaje que ambos llevábamos desanimó la idea de que Roger estaba saliendo con una mujer seria y, para ese momento, ya casi había recuperado la compostura y estaba guardando fuerzas para el mujer que pretendía convertir en su esposa. Era una robusta mujer inglesa del norte, hermosa y atractiva como una mujer, y si un marinero puede definir lo que es el amor para él, ella lo era. En cuanto a mí, tenía una mano y una imaginación vívida, aunque debo admitir que las tentaciones siempre estuvieron presentes, pero no cedí a ellas mientras creí que había alguna esperanza de reconciliación. A la mañana siguiente, cuando reemplacé al segundo oficial de guardia, estaba lloviendo mucho sobre el puente. La tormenta se había movido más al este y el viento en el canal había aumentado. A media mañana, los cargadores habían apagado las grúas pórtico y casi todo el trabajo en el muelle había cesado. Estamos asumiendo el señor pasajero, el mayordomo, me informó después de que la tripulación terminó de asegurar amarres adicionales, que subiría a bordo tan pronto como la tormenta amaine y podamos navegar. Esta fue una noticia no deseada, dado el momento en que estaba seguro de que la cocina del barco no estaba lista para acomodar a un pasajero de pago y tendríamos que desocupar una cabina adicional para hacer espacio, dijo ella. ¿De dónde vino?, pregunté recordando la conversación en la cena de las noches anteriores. Señor Escursor. El mayordomo se ocupó de preparar a los pasajeros y yo regresé a mis tareas. Observando la tormenta durante las próximas horas, a primera hora de la tarde nos pusieron en línea para zarpar. Con suerte, a primera hora de la mañana nuestra pasajera, la señorita Sabe, ha subido a bordo, señor, y la primera doncella la ha escoltado hasta su camarote. ¿Debo preparar la mesa del capitán para las 9? Esta noche, señor, cuando tenemos un pasajero pagado o no pagado, generalmente tenemos una reunión inmediatamente después del embarque y antes de zarpar para discutir algunas reglas y expectativas y para dar una sesión informativa de seguridad. Un barco portacontenedores es un entorno peligroso y la seguridad y el bienestar de toda la tripulación y los pasajeros es primordial. Sí, por favor, colóquelo a bordo junto a mi cabina e invite al primer y segundo oficial como es costumbre y tradición. Me cambié por mi uniforme de gala, me puse mi gorra y entré al vestuario girando el pestillo. Capitán Max, qué tremenda impresión causa. Ella me sonrió vigorosamente. Señorita Sabe, pregunté sorprendida por un momento, el nombre de mi exmarido es más alto que Sabe, nunca lo cambié después de mi divorcio. Kirsten Tue Sabe claramente había logrado encantar a mis dos oficiales antes de que yo llegara, ya que ambos apenas podían contener las sonrisas en sus caras. Se les dio una charla de seguridad y se les dijo de las prohibiciones que podía imponerse a bordo del barco. Luego vino la charla sobre mi trabajo como capitán del barco. Así que creen, ¿cómo lograste hacer este viaje? Somos un largo viaje. Camino de Bremerhaven. Oh, esa es una historia maravillosa. Max, le dije a papá que yo estaba serio acerca de hacer este viaje y cuando me decidí ya estabas fuera del puerto. Luego me enteré de la tormenta y me dijo que tenías que volar aquí. El único aeropuerto al que podía volar era Exeter y aquí estoy. Lo llamé después de irme, así que no hubo forma de detenerme. Su oficina no quería dejarme entrar al principio, pero les dije que podía llegar 12 horas antes de mi vuelo y aceptaron, especialmente después de que llamé el nombre del Papa. Tuve que aclararlo. Mi garganta con una tos apenas perceptible y lancé una mirada de desaprobación a mis oficiales que estaban claramente divertidos por la familiaridad de la señorita Kirsten. Estoy seguro de que ha sido un viaje difícil, señora, debido a la tormenta y todo lo demás. Espero que nuestro alojamiento aquí sea bastante adecuado. Si hubiera sabido que vendrías, lo habría hecho. Oh, no, Max. Todo está bien como está.
no lo querría de otra manera. En realidad, no podría oponerme a su sonrisa, incluso si quisiera. Y continuamos con Small Talk junto a la pizarra. Antes de retirarnos y dejar que nuestra invitada regrese a sus aposentos, capitán, estoy seguro de que la tripulación estará complacida con mi primer mensaje. Compañero, dijo sonriendo con la boca llena, sin duda estarán contentos, pensé para mí mismo mientras subía los escalones hacia el puente. Unas horas más tarde, Roger Chaffee nos sacó del puerto y, al ver a la señorita Kirsten en la plataforma de observación, le guiñó un ojo a su manera de hombre mayor. Las formas siempre le llamaban la atención. La próxima vez, muchacho, y se dirigió al lado de estribor del esquife. La tripulación del Malicena estaba formada por 9 personas y todos provenían de Portugal. Habían estado a bordo en las últimas travesías y algunos de ellos se habían reemplazado entre sí. Otros cuando uno u otro cambiaba de barco o se iba de viaje, mientras que las historias de marineros de tierras lejanas a veces son verdaderas y numerosas. La mayoría de las tripulaciones de los portacontenedores son de la misma nacionalidad. El lenguaje familiar y las costumbres hacen que la navegación sea mucho más armoniosa a largo plazo. Una pareja, los marineros, portugueses de larga data, gobernaron a la tripulación con mano de hierro cuando era necesario, lo que rara vez ocurría. En su mayoría, descargaban toda su irritación en tierra, además de trabajar 12 horas por turno y 12 los fines de semana durante 10 semanas, lo que no dejaba tiempo para bromas. Sin embargo, una vez que la señorita Kirsten estuvo a bordo, yo le pedí a cada uno de mis empleados que vigila la Max. Es increíblemente hermosa aquí, ¿siempre es así? La señorita Kirsten me preguntó un par de días después del viaje, de pie en la plataforma de observación. La única luz en la distancia está allí arriba, a menos que las luces de la plataforma estén encendidas. Era luna creciente. Esa tarde, y un telón de fondo de 1.000.000 de estrellas contra un cielo negro hasta el horizonte crearon el ambiente para nuestra excursión. Digamos que se transmitió un mensaje desde el puente sobre un problema que requería mi atención inmediata y me retiré casi sintiendo su mirada lujuriosa en mi cuello, o eso me pareció a mí. Mi personal cena en una cabina con capacidad para 6, ya que siempre hay 2 asientos ocupados. Generalmente cenamos como un fornido. Kirsten y nuestro pasajero, que paga bastante, consiguieron un banco lateral al lado de la silla del capitán. Esto le permitió poner su codo en cada comida y casi siempre ser el centro de atención. No creo que ninguno de nosotros haya objetado eso. Sé que mi segundo estaba fascinado por ella tan pronto como la vio, tanto que mi primer oficial comenzó a burlarse de él cuando pensó. No pude escuchar que lo llamaran segundo cachorro, todo estaba dentro de los límites. Diversión a bordo, así que no dije nada. Un par de noches después, bajo la misma brillante luz de las estrellas y la luz de la luna, la señorita Kirsten y yo estábamos de regreso en el puente de observación, disfrutando de la compañía del otro y charlando sobre la vida social en general. Max, tú y tu esposa separada nunca tuvieron hijos. Ella preguntó mirando hacia el mar Negro frente a nosotros. No, ambos nos instalamos en una vida de aventuras, supongo que la mía aquí y la de ella en el mundo académico. Además, ella estaba fuera del estado y no creíamos que la adopción fuera justa. La niña, dadas mis constantes ausencias y sus aspiraciones profesionales, ¿qué hay de ti? Hay una joven Kiren entre ustedes. Hizo una breve pausa y tomó mi mano. Oh sí, tengo una hija. Ella ya creció, o al menos ella cree que lo es. Tiene 20 años estudiando en la Universidad de Berberg. Muy independiente, estudiando física y muchas otras cosas de las que no tengo idea. Su nombre es Marlene, como la madre de su bisabuela, papá. Nos quedamos en silencio mientras ella se levantaba y sonreía. Ante la mención de su bebé Max, ¿te importa?, preguntó. Sacando un pequeño frasco de su chaqueta, por supuesto que no. Respondí que a los pasajeros se les permitía llevar cualquier cosa siempre que fuera equipaje de mano y sin lujos. Mantuve una pequeña botella de coñac en mi cabina para ocasiones especiales, aunque oficialmente no existía. Tomó un pequeño sorbo y se lo ofreció. A mí me negué a cumplir con mi deber y todo lo que razoné. Terminamos nuestra reunión de la tarde y volví al puente para terminar mi informe antes de que se apagaran las luces. Regresé a mis aposentos alrededor de las 11 p.m.
Y después de escribir algo de literatura me quedé dormido poniendo mi alarma a las 5 a.m. La gente me dice que cuanto más viejo te haces menos duermes por la noche. Esto nunca ha sido un problema para mí. Una vez que me acuesto en mi almohada no me muevo durante 5 o 6 horas hasta que sonó mi despertador. Sonó a las 2:34 a.m. Con un chillido penetrante como el sonido de una herida mortal. No era mi despertador, era la voz de una persona en extrema agonía. En el momento en que salté me puse de pie y agarré mi abrigo. El oficial de guardia ya había pasado corriendo por mi habitación y, bajando por el estrecho pasillo, había una conmoción afuera y la puerta del camarote de la señorita Kirsten parecía estar abierta cuando me acerqué a un hombre con pantalones hasta los tobillos. Los tobillos estaban en el suelo y el oficial de servicio lo agarró del hombro. Jesús, ¿qué está pasando aquí? Grité medio dormido. El tripulante que estaba en el suelo estaba sangrando y Kirsten estaba parada cerca con una gran aguja de tejer en la mano. Me desperté con él metiéndose en mi cama y entró en pánico mi labor de costura. La bolsa estaba en la mesa junto a mí y agarré lo que pude. Ella ya estaba llorando cuando pasó el shock inicial. La rodeé con el brazo y la ayudé a entrar a la cabina. Kiren, por favor, ponte cómoda mientras ordeno mis cosas. Le entregué una caja de pañuelos y señaló el pequeño refrigerador en caso de que quisiera algo de beber. Cuando regresé mi personal y ambos jefes portugueses estaban listos. Había una gran mancha de sangre en la cama y el Per estaba siendo atendido por nuestro primer asistente, quien también era nuestro médico en el dispensario. Cuando terminamos estaba claro lo que había sucedido. El hombre portugués había estado trabajando en cubierta durante el viaje arreglando aparejos y había usado medios improvisados para entrar en la cabina de Kirsten. Los camarotes están cerrados con una puerta corrediza cerrojo rectangular que se puede abrir por medios improvisados ideados por uno de los tripulantes. A la tripulación nunca se le permite pasar por encima de la tercera barandilla en la cubierta del puente de la esclusa de aire a menos que sea llamado por asuntos oficiales. El perpetrador se deslizó por la barandilla hacia las cabinas y entró a la habitación. Estoy seguro de que deseaba no haber hecho el viaje. Además, el hecho de que ahora lo estuvieran tratando y luego lo transfirieran a la bodega. La afeitadora de radios de Kirsten resultó ser un arma feroz. Cuando la usó en pánico, se rompió y le provocó una herida sangrante. Estoy seguro de que tales heridas se pueden tratar, pero hasta que lleguemos a Port, vendas y analgésicos serían su única salvación. Mientras tanto estaba condenado a guisantes y agua en la bodega. El médico examinó a Kirsten por heridas y le dio el alta, y cuando sirvieron el desayuno ninguno de nosotros estaba dormido. Le pedí al ingeniero que nos diera candados usar en las cabañas hasta que pudiéramos arreglar los mecanismos de bloqueo. ¿Qué va a pasar con ese bribón del día anterior?, me preguntó, mientras charlábamos en el puente de observación unas noches después. Fue una buena pregunta. Estar en aguas internacionales. El Maíli Senna es sujeto a la ley marítima panameña y el criminal es extraditable tan pronto como atracamos, pero sabía por experiencia pasada que era más complicado de lo que uno podría pensar. La señorita Kiren tendría que testificar ante mí y mi personal tan pronto como atracamos y luego el caso sería entregado al consulado de Panamá en Tampa. Panamá probablemente le recomendará a los EU que lo deporten a Portugal. Me gustaría tirarlo por la borda. Tomé la situación a la ligera. Creo que eventualmente será deportado de regreso a su país. Perderá su derecho a trabajar en cualquier puerto en Estados Unidos y Europa. Lo más importante, ¿cómo estás? Ella me apretó la mano y sonrió. Las cosas están bien ahora, aunque las primeras noches fueron difíciles, especialmente después de que la adrenalina disminuyó. Papá nos enseñó a mi hermana y a mí cómo afrontar la situación cuando éramos pequeñas y no fue así. La primera vez que me rompí el brazo a un chico fue cuando estaba en la universidad. Aunque este incidente fue un poco más serio, en serio, lo estoy afrontando. ¿Qué pasa con las heridas de The Intruders? Bueno, también hubo eso. El doctor trató las heridas del hombre lo mejor que pudo, pero el rayo había causado daños considerables al vendar la herida. Podría recibir atención médica adecuada una vez que llegáramos al puerto, pero aún faltaban 4 días para eso. Recibiría vendajes nuevos y 30 minutos de aire fresco al día, no creo. Había un alma a bordo que simpatizaba con él, incluido su propio compañero de barco portugués. El siguiente
Pasaron 4 días sin incidentes, aunque pasé la mayor parte de mi tiempo libre en compañía de Kirsten. Cuando entramos al canal de navegación frente al puerto de Charleston, creo que ella sabía prácticamente todo sobre mí, excepto algunas preferencias íntimas. Algunas cosas simplemente no se hablan con un señora. Nos detuvimos detrás de la batería y el capitán del puerto nos recibió con 2 remolcadores para llevarnos a Wando Belch, la terminal en el lado de Mount Pleasant. 2 pantalones cortos y un silbido largo cuando pasamos East Bay. Le hice saber a Satch que estaba listo para ir. Mira, no había llamado a Tammy, así que no sabía si regresó y lo escuchó o no. Después de pasar por la aduana y dar una declaración, los oficiales del Departamento de Salud subieron a bordo y tomaron custodia del tripulante en la bodega y le entregué el timón. Pasé a ver a mi ingeniero antes de zarpar. Capitán, venga mi prometido y lo dejaré en el centro. Mi primer oficial ya había cargado las maletas de Kirsten en el carrito y se dirigía al auto de su esposa. Kirsten se hospedaba en The Spectator Hotel en State Street, justo al sur de Market Square por unos días hasta que viajó a Washington, D.C. y luego a Nueva York. Ciudad desde allí tenía la intención de volar a casa cuando la dejamos. El botón se ocupó de sus maletas y ella me abrazó fuerte recordándome lo difícil que había sido para ella esa tarde en la cubierta unas noches antes de Max. Cuando recibes tu personal negocio resuelto, no olvides que prometiste darme un recorrido real por la ciudad santa. Ella me lo recordó con un beso. Rápido con esas palabras me puse en camino y me llevaron a casa, esta vez sin rosas blancas. La casa se veía exactamente igual. Lo mismo que había hecho hace 10 semanas. Levanté el cerrojo de la puerta de hierro maldiciéndome por no tener tiempo para terminar de reparar la soldadura y caminé por el patio hacia la puerta trasera. Cuando entré a la casa estaba tan silencioso como había estado hace unas semanas. Hubo algunas señales de que la patrulla fronteriza había pasado por la casa antes de que me fuera, pero por lo demás nada había cambiado. Cuando Tammy se fue a Vancouver, decidí alquilar otra habitación a un segundo estudiante, un amigo de la familia de una chica que estaba ya vivían con nosotros. Ambos eran tranquilos y pacíficos. Las almas se mantenían alejadas y vigiladas cuidadosamente, por lo que a menudo no sabía si estaban. Incluso una de las chicas había dejado un par de mensajes al lado del mostrador del teléfono y al mirarlos y la pila de correo basura al lado vi que Tammy había reenviado un par de cartas comerciales y en la pila había una nota de la señora Sophie Prior. Señor Bunan, por favor llámeme cuando regrese a la ciudad. Señorita Prior, rápido y preste un número de teléfono. Lo dejé a un lado y llevé la pila de ropa a la habitación de atrás antes de subir a ducharme y cambiarme en previsión de un bocado rápido en Henry's y una pinta o 2 de cerveza. Escuché que tu cubo oxidado llegó temprano. Max, exclamó colocando una IPA fría frente a mí. La última vez que hablamos, estabas pensando en mudarte a un hogar de ancianos. Había cumplido 52 años unos meses antes y tal. Nunca me dejes olvidarlo, no importa que él fuera solo un año más joven que yo, no importa que para mí fuera solo otro año en el lado correcto de la hierba verde. Yo estaba tan saludable como un caballo, si es que los caballos son el estándar de salud. Seguía siendo tan varonil, solo que tenía un ligero matiz gris en las sienes y todavía tenía todos mis dientes. Estoy pensando en abriendo un dormitorio para estudiantes jóvenes, 3 por habitación, considerando que ya tenía 2 estudiantes mujeres viviendo en mi casa pastel. Satch solo negó con la cabeza y se rió entre dientes ante la idea de que una de las estudiantes sentada en una mesa cercana escuchó la conversación y se acercó a mí y me preguntó si hablaba en serio, ya que ella estaba buscando un lugar para vivir para la sesión de verano que comenzaría en unos meses. Le entregué una tarjeta de presentación con los números de los 2 internos que ya tenía y le dije que los llamara, ellos se encargan de todo. Los nuevos me miraron y ambos nos echamos a reír, nada mal para un viejo Gesser que debería estar jubilado. Pasaron unos días cuando recordé la breve nota de Sophie anterior y decidí llamarla. Max, gracias por atender mi llamada. Sé que eres un hombre ocupado y con todo lo que está pasando no estaba seguro de si querrías hablar. Sophie respondió al segundo timbre. Sophie, siempre tengo tiempo para hablar contigo. Sabes que puedo asumir que esto tiene algo que ver con tú. Mi esposo y mi esposa, le pregunté yendo directo al grano. Supongo que sí. Thomas ha tenido gatos durante años,
pero no esperaba que Tammy se enamorara tanto. Amor con él te hubiera llamado antes, pero cada vez que volvía a la batería te ibas a ver de nuevo. Esta vez dejé una nota para esa linda chica que se instaló en una de tus habitaciones. Ella era tan amable. Si ellos ambas son dos señoritas guapas, sí lo son, y en cuanto a Thomas, lo eché de la casa en Charleston, aunque con un ojo morado que combina con su bolso de viaje negro. Ella sonrió. Se está quedando en nuestro apartamento en King Street, aunque parece pasar tanto tiempo en Vancouver como lo hace aquí. Según su secretaria, asiste a conferencias científicas. Estiércol de caballo. Digo que pensé que debería saberlo, ya que Tammy, según su personal, ha estado viviendo en Vancouver durante los últimos 6 meses. Realmente no sé qué diablos podría encontrar en él. Sin embargo, Max me llamó hace un mes y me preguntó si podía influir en Thomas, disculpándome por un huracán de lágrimas durante 10 minutos. Aparentemente estaba cansada de su acoso y él no quería irse por su cuenta. La impresión de que él intentó varias veces quedarse con ella, pero ella no cedía. Me di cuenta de que eso no justifica. Ella se quedó con Jim Dalbeck durante meses, pero al menos recuperó el sentido común sobre Thomas. Me encargué de él por mi parte. Tan pronto como esas palabras salieron de sus labios, mi corazón se hundió y me alejé por no haberlo notado antes. Jim Dalbeck es un profesor visitante de humanidades de la Universidad de Kingston en Ontario que tiene una larga asociación con Vancouver. Hemos cenado con él varias veces en los últimos años e incluso lo invitamos a visitarnos. Tal vez fue la larga pausa del embarazo lo que hizo que Sophie se preocupara. Max, ¿no sabías nada de Jim? No, Sophie, fue una novedad para mí. Oh, Dios mío, pensé que todo estaba resuelto después de que Tammy se fue a Vancouver. ¿Sabes cuánto tiempo ha estado sucediendo esto, Max? Realmente no lo sé. Ya sabes, la gente habla. Y esas cosas, escuché rumores desde el año pasado. Todo lo que sé es que todavía estaba sucediendo cuando me llamó, o al menos estaba viviendo en el mismo apartamento. Consulté con la universidad para obtener información de contacto tanto de ella como de Jim y es lo mismo. Sophie, gracias por contarme esto, en serio significa mucho para mí con todo lo que está pasando. Se lo prometí a Sophie. Para mantenernos en contacto y terminar la conversación. Sophie, eres un pájaro viejo astuto por tirarla debajo del autobús de esa manera, murmuré para mí mismo. Además de las revelaciones sobre Tammy y Dalbeck, también me enteré de que Thomas Prior era esencialmente un hombre mantenido, ya que él no poseía ninguno de los activos adquiridos conjuntamente con Sophie y no tenía ningún derecho a su riqueza o propiedad, ya que había heredado la mayor parte antes de casarse. Los dos vivían en Battery Row, la dirección más prestigiosa de la ciudad. También poseía un apartamento en King Street y me dijo que había decidido sacar sus pertenencias y cambiar las cerraduras de su pobre sapo. Después de 6 meses de separación, recién recibí el sello de aprobación y, aunque debería haber estado furioso por esta revelación, lo tomé sorprendentemente con calma y seguridad. Estaba furioso por el engaño, pero ya no parecía extraño. Tenía sentido desde el punto de vista de un adúltero, ya que Jim Dalbeck era una presa fácil para cualquier pretendiente serio. Thomas era solo un maldito sapo, no había otra forma de llamarlo y todavía no podía entenderlo. De todos modos, tenía que haber algo más en la historia. Miré el anillo en mi dedo y sin dudarlo un momento me lo quité y lo puse en la dulcera sobre la repisa. Bueno, hola, mi capitán C. Dijo cuando respondí que no había pensado en Kirsten desde que mi amigo y yo la dejamos. Ella se fue en The Spectator a su llegada al puerto. Buenos días para usted también, señorita Kieran. Max, ¿cómo van las cosas en su familia desde su regreso? Más o menos igual. Debo decir que estoy viviendo solo nuevamente, respondí sin molestarme en dar más detalles. Ella guardó silencio por un momento y luego se volvió hacia mí. Necesito un compañero para cenar esta noche. Max, espero que seas educado y pases la noche conmigo. Hice una reserva para 2 en el restaurante Oak. Me lo recomendaron mucho y luego podemos caminar por el calle. Es una tarde tan hermosa, es mucho más lindo aquí que en el Nevado Brairgben. Ella se aferró a mí fuertemente y me jaló con ella, así que puedes recogerme en el vestíbulo de abajo a las 7 esta noche. No sé si estuve de acuerdo, pero cuando nos terminé de hablar y me encontré en el armario de arriba buscando una chaqueta de tweed.
Me gustó mucho y me dirigí a la ducha si estaba pensando en Tammy. Sus pensamientos estaban nublados por la distancia y visiones de Jim Dalbeck. Sé que no estaba pensando exactamente cómo debía haberlo hecho, pero el elixir si no funcionó ciertamente me intoxicó lo suficiente para cenar y salir a caminar. Me preparé y medio sentado me dirigí hacia Anson Street a las 6:55. Estaba sentado en el bar de espectadores bebiendo bourbon de un vaso esperando a la señorita Taller. ¿Sabe? Cuando miré hacia arriba, ella estaba parada allí. Jesús, yo susurró tratando de no respirar. Ella solo sonrió y me dio un abrazo europeo. Señorita Kirsten, se ve deslumbrante como siempre. Capitán Bunnan, usted es un hombre de buenas palabras. ¿Qué mujer se cansaría de que la llamen deslumbrante después de terminar su bourbon? Kirsten se echó un chal sobre los hombros y tomamos un taxi pequeño en la entrada para llevarnos a Broad Street y al restaurante Oak. Llegamos y la matrón nos acompañó a nuestros asientos reservados en un acogedor alcove en el segundo piso y la anfitriona le preguntó durante el postre que no había dicho nada sobre mi descubrimiento un par de días antes, pero estábamos bastante cómodos con el uno al otro que me di cuenta de que probablemente era el clavo proverbial en la tapa del ataúd en lo que respecta a sus arreglos de vida actuales. ¿No hay esperanza de reconciliación?, preguntó con seriedad imperturbable. No veo cómo eso es posible. Fue como si una chispa había estado encendido en sus ojos. ¿Es por eso que no usas el anillo? Me había olvidado por completo de eso, pero ella tenía razón, todo había terminado entre Tammy y yo. Déjame arroparme y caminaremos por la ciudad. Sugerí que camináramos. Al salir a Broad Street, Kirsten se quitó los zapatos de tacón y se puso un par de walkers de lona. Luego tomó mi mano en la suya y caminamos por el laberinto de tiendas de antigüedades y galerías. Era una tarde fresca de principios de marzo, lo suficientemente cómoda para su abrigo y mi tweed. Una hora más tarde, más o menos, tomé otro taxi Petty y los dos nos dirigimos a la casa de Henry para tomar otra copa y, francamente, tenía ganas de presumir con Kirsten en mis brazos para un pequeño masaje. Ya sabes cómo suelo hacerlo, amigo, y vino blanco. Para mi acompañante, le dije. En el bar con una risita que era un día laborable, así que no había tantos vendedores en la carnicería como el fin de semana. Es agradable ver que Max finalmente se da cuenta de que necesita una escolta. Sonrió y murmuró. Tammy, y me miró con enojo. Solo negué con la cabeza ligeramente. Kieran sonrió y apretó mi mano. Más apretada, lo cual me divirtió aún más. Ella era como miel para las abejas. En un momento algunos de los clientes habituales se acercaron a ella para inspeccionar la mercancía. No fue amable de mi parte llevarla a Henry's, pero en ese momento no me importó. Nos lo estábamos pasando bien y esa era mi zona de confort. Tal vez cada uno de nosotros había bebido demasiado y las inhibiciones cayeron al nivel de una vela de sótano mientras los dos adultos continuaban mirándose amorosamente a los ojos. ¿Mi apartamento?, me preguntó. Sí, por favor, entra, respondió apresuradamente. La casa estaba en silencio cuando giré el cerrojo y entramos a la sala de estar. Había 2 estudiantes viviendo en el tercer piso y rara vez las veía por las noches, lo que probablemente era algo bueno ya que no tenían. No se los mencioné a Kirsten y saltamos a la cama, o más bien nos acostamos. En ello, y gracias al alcohol y la hora tardía, pronto ambos caímos en un sueño sereno. Cuando me desperté era cerca del mediodía y Kirsten ya estaba levantada. No la escuché cuando fui a ducharme y cuando regresé al dormitorio ella se había ido. Me puse una bata y una camiseta y bajé a la cocina. Buenos días, capitán Max. Kirsten, exclamó alegremente sentándose a la mesa con 2 de mis estudiantes. Ambos tenían ingracias sonrisas en sus caras mientras untaban con mantequilla sus muffins. Sam, las chicas y yo estábamos disfrutando de una agradable charla después de que amablemente recogieran mis cosas esta mañana. Ella asintió con la cabeza hacia su ropa en la silla vacía. Fue muy amable de su parte, dije tratando de reprimir una sonrisa mientras servía una taza de café recién hecho. Las 2 chicas se retiraron riendo y Kieran puso una arrogancia artificial. Bueno, solo me olvidé de decirte que desmantelé el tablero del piso superior de la casa. Ella hizo una de esas caras que hacen las mujeres cuando un hombre se da cuenta de que está, _, pero no por mucho. Está bien, son señoritas agradables. Creo que uno de ellos está muy enamorado de ti, Max, no le rompas demasiado el corazón. Sonrió. Disfrutamos el desayuno y después de limpiar le di un recorrido por la plaza del mercado y a la hora del almuerzo estábamos sentados en The Patio Café. Max
Entonces, ¿qué vas a hacer con tu esposa en este momento? Sé que dijiste que se acabó, pero ¿sabe ella que era una pregunta justa? Realmente no tuve tiempo suficiente. Estaba Tammy, luego Thomas, Sophie y el hombre blanco, Dingo. Jim Dalbeg, ella me mintió cuando tuvo la oportunidad de confesar y dejarlo atrás. No veo vuelta atrás, especialmente ahora, y no se trata de lo que hicimos, Kieran, se trata de lo que ella hizo y lo que sigue haciendo. Ella no rompió con él, obviamente no. Miré hacia la calle con su multitud de transeúntes. Incluso entonces supe que si Tammy hubiera confesado, me hubiera contado todo y se hubiera disculpado ese día lluvioso en la cocina, la habría perdonado incluso si el romance con Doulb era cosa del pasado. Así de mucho la amaba. Nunca la habría conseguido. En la cama con Kirsten no incluso pensé en ello, pero ahora todo era cosa del pasado. Sabía lo que tenía que hacer al día siguiente. Kirsten se iba a Washington, D.C. y luego a Nueva York por un par de semanas. La atracción entre nosotros era eléctrica y yo casi dejé las cosas de lado para unirme a ella, pero sabía que todavía había algunas cosas desagradables con las que lidiar al final del día. Los dos hicimos un recorrido en taxi acuático por el puerto y el río y la acompañé de regreso a The Spectator. Seguro que no subirás, Max, discutimos lo que necesitaba hacer y rechacé la oferta, pero no antes de abrazarnos y susurrarnos promesas con esas palabras. Me volví hacia el mercado y la oficina en King Street cuando aterricé y recogí mi bolso. Estaba nublado y lloviznaba. El autobús lanzadera del hotel me llevó a mi habitación reservada y después de instalarme, pronto estaba sentado en el bar revolviendo un bourbon con mis dedos y mirando al dran de CBS seguir y seguir sobre algunos temas de First. Tonterías relacionadas con la nación. No sabía nada sobre una linda camarera que se acercó y se ofreció a servirme otra copa, pero tenía cosas que hacer, así que, desafiante, le hice un gesto para que se alejara al oeste de la 10 cerca de la universidad. Por favor, le dije al conductor cuando se detuvo detrás de mí. Revisé la lectura del GPS en su teléfono y me di cuenta de que estaba allí, o al menos electrónicamente. El sobrecliché descansaba en mi regazo mientras el conductor hacía atravesando las calles concurridas, evitando a uno o dos peatones en el camino. Nos detuvimos frente a un edificio de apartamentos de 4 pisos y miré hacia el piso superior a la izquierda, preguntándome si el dios del fuego del infierno había colocado suficientes obstáculos en mi camino. Estaba a punto de decir con esto, y me sentí tentado de dejar el sobre en el buzón de la siguiente calle e irme a casa. ¿Quiere que lo espere, señor?, preguntó el cortés conductor como si hubiera leído mi línea de pensamiento. No, siga adelante. Y conduzco, no sé cuánto tiempo tardaré después de pagar. Me entregó su tarjeta en caso de que lo necesitara. Subí las escaleras hasta el rellano y miré la entrada ordenada al final del pasillo con una pareja de plantas en macetas que hacían guardia junto a la puerta. El marco estaba dorado, con los antiguos números ingleses. 44A. Todavía me estaba poniendo mis guantes de cuero para conducir cuando llamé a la puerta y una segunda vez, sea, antes de ti, sea, gritó el hombre cuando lo escuché caminar hacia la puerta. La abrió y se congeló, recuperando el aliento y abriendo mucho los ojos. En sorpresa cuando me vio Max, pensé que 30 años de trabajo en ingeniería mecánica colocando pasarelas y cubiertas, tirando tuberías y motores no me habían dejado suave incluso a los 52. Un jab de izquierda y Jim Doulb se desplomó en el piso del vestíbulo del apartamento terminado. Pisé sobre él y se sentó en la sala de estar cuando Tammy finalmente corrió hacia el pasillo, todavía goteando agua de la ducha. La interrumpí, se paró en el pasillo y me miró sin poder o sin querer hablar. Asentí con la cabeza hacia su admirador inconsciente que yacía en el vestíbulo. Toma asiento, Tammy, hay algo que tenemos que discutir, señalé el sofá. Rose cerró la puerta principal y pisó al hijo de ¿por qué no volviste adentro, Tammy? Supongo que no debería tener que responder esa pregunta ya que claramente no íbamos a rendirnos. Siseó Doulb y Tammy se apresuró a ayudar a Max. Eso simplemente no se podía hacer. ¿En qué diablos estabas pensando? La miré desconcertado. Estaba pensando en todas las veces que te entretuvo en mi cama o suyo o donde sea. Eso es en lo que estaba pensando.
Digamos que arrojé el sobre amarillo sobre la mesa de café y vi que sus ojos se agrandaban. Max, no es lo que estás pensando. La interrumpí y caminé por el pasillo hasta el único dormitorio del apartamento donde vi ropa recién lavada. Sábanas y su ropa esparcidas por el suelo. Tammy ayudó a Dover a llegar al sofá donde se acostó en un día. Honestamente te he estado dando Tammy la mitad de mis ahorros durante los últimos 12 años desde que comenzamos a vivir oficialmente. Cada uno tiene su propia pensión, así que ahí no hay necesidad de hacer un gran alboroto por eso. Yo tenía mi propia casa antes de que llegaras y tú tienes tu propio bungalow en West Ashley. Voy a mantenerlo simple, solo firma los papeles y yo te entregaré tus cosas al otro lado de la ciudad. Parecía como si un segador hubiera simplemente irrumpió en la casa y arrasó el piso superior en un baño de sangre y Doug se sentó allí como una ardilla canadiense con la mandíbula hinchada e hinchada. Max, déjame volver a casa para hablar y ver si podemos superar esto, por favor. Simplemente negué con la cabeza. Tammy, casi me enamoré de ti cuando te vi por primera vez y, honestamente, todavía lo hago, pero me rompiste el corazón con esto. Nunca podré volver a confiar en ti. ¿Cómo diablos pude? Podrían haber sido 30 personas, no 3. Nunca lo sabré y qué importa. No, nos mataste y no veo vuelta atrás. No puedes decir eso, Max, no puedes. La miré parada con su ropa en el departamento a un continente de distancia y asentí con la cabeza. Jim Doug antes de sacudir la cabeza. Jesús X, no regreses a la casa, Tammy, no habrá una sola cosa allí para ti. Las chicas sabrán que eres persona non grata en Anson Street. Solo firma los papeles y vive la vida que has vivido tanto tiempo en mi ausencia que me di la vuelta para que no viera las lágrimas en mis ojos y salí. Cuando llegué a las escaleras miré hacia atrás, ella estaba parada en la puerta llorando. Continué mi camino y comencé a caminar hacia el centro de la ciudad con la esperanza de escapar antes de que la policía local me atrapara por hacerme pasar por un criminal. Al día siguiente fue un largo y silencioso vuelo de regreso a Charleston. La policía local nunca apareció en el hotel y me fui de Vancouver con el alma confundida y un futuro aún menos seguro. No importa lo que pase, me dije a mí mismo, y no importaba lo que ella hiciera. Todavía amaba a Tammy a pesar de mi atracción y deseo casi frenéticos por Kirsten. A pesar de todo lo que sabía, una relación de 20 años con mi esposa y amante acababa de cerrar la puerta detrás de mí. Quedaba otra pinta de cerveza en la cervecería mientras miraba las cifras en los periódicos frente a mí. Tendré 30 años. Cumpliré años en 3 meses y si sigo sirviendo lo haré para que el banco no aumente mi pensión. La atención médica no va a mejorar dentro de los 880, la proporción 20, así que si fuera un hombre práctico, me jubilaría y viviría como un caballero de ciudad, pero aparentemente no fui tan práctico. Mi amor por el mar en última instancia significó más y me quedé en la empresa por otro año. Max, lamento escuchar las malas noticias sobre ti y Tammy. Has recorrido un largo camino, fue tan sincero como fue posible ser. Había intentado hacerlo 3 veces el mismo pero nunca pudo. Sí, pero está bien, ambos lo superaremos y seguiremos adelante. Estaba mintiendo, realmente no estuvo tan bien. Cuando regresé de Vancouver, empaqué dolorosamente todas las cosas de Tammy y pedí que el camión las entregara. El bungalow de su hermana, como le había prometido a los capitanes de barco que no lloran, así que las instrucciones decían que fui estoico y decidido hasta el punto en que tuve que descargar sus cajas y empacar el contenido y luego detuve a estos estúpidos bastardos que imaginan quemar un perra es la gran purificación del alma. Nunca he amado a una mujer como lo hacen ahora. Hablan de ello sobre conseguir su libra de carne, pero de ellas alguna vez he estado sobre las cenizas de lo que crearon. Me quedé en la habitación vacía y lloré como un maldito niño de 1,88 m y 90 kilogramos de cáscara vacía. Luego fui a Henry y me emborraché. Beber me sacó de mi resaca y comencé a esforzarme al máximo nuevamente y todavía faltaban 2 semanas para una nueva carga. Todavía faltaban 2 semanas para que el barco de Malisan estuviera en la carretera nuevamente y estaba a 3. Estuve a días de Charleston y estaba acostado en mi litera mirando las noticias del barco y el correo personal. Kirsten me enviaba cartas de vez en cuando preguntándome cómo me sentía. Una noche, cuando estaba en Nueva York, discutimos la confrontación largamente por teléfono.
No es fácil pasar de una mujer a otra, de hecho yo diría que es imposible. En nuestro caso había un magnetismo entre Kristen y yo que ninguno de los dos podía explicar y ella se dio cuenta de que mi corazón todavía estaba en las garras de otra mujer y si por cálculo o descuido nos estaba pasando por alto, esto solo aumentó mi afecto por ella a medida que pasaban las semanas y todavía no había noticias de Tammy sobre la firma de los papeles. Después de un corto pasaje desde Erdam, llegamos al muelle de Bremerhaven, donde pasamos 3 días descargando y cargando. Al encontrarme a salvo, le di libertad a la tripulación por 24 horas y tomando guardia fui a tierra para hacer mi propia búsqueda. El taxi se detuvo frente a una mansión de 3 pisos atascada en Hellenderstrasse y mientras me alejaba miré la casa. Un rostro fugaz se detuvo brevemente en la cortina y cuando presioné el timbre la puerta se abrió antes de que pudiera soltar mi dedo. Max, he estado esperando. Susurró y saltó a mis brazos, acariciando su rostro contra mi garganta. En ese momento no tenía palabras, solo saboreé la lujuria y el deseo que sentía por ella. Sus labios presionaron contra los míos. Y nuestro abrazo permaneció en el vestíbulo con la puerta a la calle abierta. Entra por favor. Su voz gutural resonó llena de deseo. De alguna manera llegamos a la sala. Ella me llevó a la cocina, sirvió un par de tragos de coñac y brindamos a mi tan esperada llegada. Una vez sentado, miré a mi alrededor. Su casa estaba cómodamente amueblada con antigüedades europeas y tenía un aire de comodidad antigua y conservadora. En la repisa de la chimenea colgaban fotos familiares, una de su hija sorprendentemente hermosa y otra de Dennis Towler con su difunta esposa y madre. El padre de Kirsten vive conmigo y ha ocupado el 3er piso desde que mamá murió hace 4 años. Mi hermana Lidia vive en el 2º piso cuando está en la ciudad, pero ahora que encontró un nuevo moño sucede cada vez con menos frecuencia. Sonrió de manera algo simbólica y, por supuesto, Marlene y yo nos sentamos un rato antes. Saliendo a cenar, cuanto más la admiraba, más me sentía como un joven que acababa de descubrir el verdadero amor de su vida. Si fuera un simple joven, lo habría creído, pero como alguien que había vivido una vida de más que sentimientos vagos, conocía las complejidades tan bien como Kirsten. Max, cuando mi exmarido me dejó, me tomó mucho tiempo firmar los papeles, casi 2 años, y él fue muy paciente a pesar de que tenía a otra mujer en Nueva York en sus manos que quería casarme con él a pesar de que me acosté con 3 hombres y una mujer principalmente por venganza, aunque secretamente esperaba que volviera conmigo. Nunca lo hizo, así que Lidia me convenció de firmar y luego él quiso regresar. Para entonces yo no quería para romper con él nunca más. Él era un tonto, dije en serio. Sí, también lo era tu esposa desde que se fue. La forma en que ella hizo su divorcio fue un asunto muy diferente al mío. Ambos dejaron que su matrimonio se desmoronara hasta que estuvieron en brazos de extraños y las acusaciones eran de conocimiento público. Si hubiera sabido del peligro, habría actuado rápidamente para evitarlo. En el caso de Tammy, pero en este asunto la retrospectiva es tan valiosa como la ignorancia. No importaba si Tammy firmaba el contrato o no, al final el tribunal decidiría y, por supuesto, me convencí de que nunca me apresuraría a iniciar una nueva relación que iba rotando lentamente. El ventilador de techo sobre nosotros seguía moviéndose mientras yacíamos allí momentáneamente sin palabras, pero no por mucho tiempo. Max, ¿dónde dijiste que estudiaste ingeniería? Creo que fue en Castini, en Nueva Inglaterra. Sí, en la Academia Marítima de Maine en Castini, Maine, un hermoso lugar en la costa de Maine. Te lo mostraré en un mapa cuando tengamos la oportunidad. Me gustaría hacer más que eso. Quiero ver Maine. Papá dice que es muy parecido a Noruega, pero con una costa más rocosa y salvaje. Suena como un lugar increíble, tal vez. ¿Podrías llevarme allí un poco? Asentí y sonreí tanto por fuera como por dentro. No podía imaginar un mejor momento que pasar unas vacaciones con esta mujer en una cabaña en las afueras de Maine. Cuando era joven, siempre había soñado con regresar a Castini o incluso a la isla de Benolhaven. Era una idea romántica pero no siempre práctica. Así que a lo largo de los años seguí posponiéndolo para más adelante. Tengo muchos buenos recuerdos de este lugar. Es encantador en verano, aunque puede volverse un poco sombrío en los meses de invierno. Tal vez en uno de mis días libres podamos ir allí.
Había un brillo en sus ojos otra vez. En la mañana Kirsten me preparó un desayuno alemán tradicional. Bueno, tradicional para mi gusto. Eran huevos revueltos y jamón en pan de centeno, café negro y un panecillo. Dennis no está aquí, pregunté notando su ausencia. ¿O no? Está enfermo por una conferencia. Sentí algo de alivio al saber que él no estaba aquí. Ella solo sonrió como si hubiera leído mi mente. ¿A dónde vas después?, preguntó. Desafortunadamente tendré que pasar por Suez. Papá dice que los capitanes lo odian. La mayoría de ellos tiene razón. Nosotros podría sentarse en el puerto por un tiempo. Mucho tiempo si nos ponemos en el lado equivocado. Lo bueno es que terminaré mi rotación en Bremerhaven en 5 semanas, lo que me dará un descanso de 6 semanas en mi rotación al comienzo del verano. Me imagino que las ruedas giran en su cabeza, pero ahora mismo necesitaba terminar mi trabajo y regresar al barco. Nos despedimos por un tiempo y ella me llevó al muelle del río donde me cambié a oficial de guardia. Vi como 4 hombres, cada uno con una bolsa de lona negra y un gorro gris en la cabeza, abordaron el Mali Senna en la esclusa de estribor. Se mantuvieron mayormente solos, asegurando sus aparejos en la bodega delantera y simplemente observando la situación en cubierta. Eran aparejadores mercenarios de PMSC, de una compañía de seguridad marítima privada que varias compañías navieras tienen contratado para trabajar en el Océano Índico debido a la rampa de los piratas islámicos enjaulados a través del Golfo de Adén, el canal de Mozambique e incluso frente a la costa de Madagascar, cerca de Denny. En la reunión estábamos llevando carga destinada a Atenas, Sudáfrica y Argentina, o yo habría evitado la ruta a través del Cuerno de África a casi cualquier precio. Capitán Puerto S. ha autorizado la entrada de US Direct al canal una vez que pasemos Hachos. Mi primer oficial informó que esta era una buena noticia. Significaba que la mayor parte del flujo comercial había quedado atrás y se nos permitiría entrar al canal sin tener que esperar cuando pasáramos el puerto Sed. Se volvió mucho más activo y tomó puestos de vigilancia a medida que avanzamos hacia el sur. No eran solo los piratas del Océano Índico los que eran una preocupación. Los islamistas radicales en ambas costas eran una espina constante en el costado, aunque el ejército egipcio mantuvo el control de la mayor parte del territorio en el que ingresamos. Mar Rojo sin incidentes, y continuó hacia el sur acercándose a la costa somalí, momento en el que la guardia del puente alertó a nuestros aparejadores en el lado de babor. Un pequeño barco estaba lanzando un par de botes fuera de borda con tripulaciones de 5 o 6 hombres en cada uno, tal vez más si bajabas por el capitán de proa. Nos están disparando. IES, gritó mi segundo. Escuchamos una rápida sucesión de pings golpeando la pared izquierda del puente antes de que un par de aparejadores abrieran fuego contra uno de los barcos fuera de borda que se acercaban. La tripulación ya había abandonado la cubierta y estaban fuera de peligro. Solo yo y los 5 oficiales estábamos en cubierta junto con los aparejadores, y luego se desató el infierno cuando un cohete pasó volando por el puente y no tocó la primera pila de contenedores a 10 pies debajo de nosotros. Jesucristo, retírate detrás del mamparo. Les grité que tomaran posición detrás del mamparo protector que habíamos instalado en el puente solo para ocasiones como esta. No era una habitación segura, sino más bien una barrera reflectante. Los aparejadores respondieron al fuego con ametralladoras de gran calibre, disparando varias ráfagas de calibre 50 mientras un cohete pasaba volando junto a nosotros. Uno de los aparejadores recogió lo que más tarde se dijo que era un Gustav M3 Moss y disparó su cohete justo antes de que un segundo cohete del Tler golpeara la popa de babor y nos sacudiera hasta la proa. Aunque no fue un golpe serio, el Tler, por otro lado, recibió un impacto directo en uno de los tanques de combustible y con una poderosa bola de fuego rompió la plataforma en 2. En este punto, los 4 aparejadores abrieron fuego contra los 2 motores fuera de borda y en cuestión de segundos, ambas embarcaciones estaban envueltas en humo negro y llamas. Vimos a los terroristas saltar del bote a el agua tibia, quizás con la esperanza de salvar sus lamentables traseros de una muerte segura en el mar, ya sea dentro o convirtiéndose en forraje para el estómago de un tiburón. La velocidad del Mali Senna era de 23 nudos, no había forma de que fuera a reducir la velocidad y tomarme el tiempo para dar vueltas lentamente para recoger estos tontos que solo estaban tratando de atacarnos con misiles y armas. Estábamos en aguas internacionales y yo estaba bajo la autoridad del Departamento del Interior. Era la ley.
no teníamos ninguna obligación excepto notificar a las autoridades marítimas amigas más cercanas siempre que nos mantuvimos en condiciones de navegar. No nos detuvimos ni un momento hasta que llegamos a Ciudad del Cabo. Capitán, tengo un hombre que sufre una herida superficial en su brazo izquierdo. Está siendo tratado. 2 de mis hombres han reunido todo el bronce que pueden encontrar y, con su permiso, lo haremos. Reagruparnos y prepararnos para el resto del viaje. Todavía no estamos fuera de alcance. Era un hombre joven de unos 30 años y me recordó a un ex instructor de la Marina con el que había ido a la escuela y tenía razón, teníamos un largo camino por recorrer. Vete a este punto. La adrenalina estaba empezando a desaparecer y necesitaba sentarme. Era una cosa anticiparlo, es otra cosa muy distinta, es vivirlo de verdad. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. 2 rotaciones seguidas con incidentes graves, la de Kirsten y ahora esta, el maldito ataque terrorista pirata. Decidí avisar a la oficina que había cambiado pensé en quedarme hasta tarde. Mientras tanto, hice sentar a mi primer y segundo oficial. Puse 3 vasos en el tablero y vertí 3 dedos de brandy en cada uno. Aquí va. Por alta mar y otro dólar ganado, muchachos, brindamos, bebimos y lo hicimos una vez más antes de que. Llamé a la oficina por satélite. 3 semanas después, estábamos cruzando el Canal de la Mancha rumbo a Bremerhaven. Los aparejadores de PMSC desembarcaron en Ciudad del Cabo y volaron a Indonesia para otra misión. Solo tuvimos daños mínimos en la barandilla de popa y 2 contenedores dañados. En total, todo terminó. Bueno, mi tripulación portuguesa no lo creía. Uno de los suboficiales dijo que pensaba que más de la mitad de la tripulación se marcharía tan pronto como llegaran a tierra. No son soldados. Dijo, de hecho, ¿qué son? Pensé que al abrir el correo electrónico, el abogado me había enviado unos días antes de que el avión aterrizara en Charleston el segundo día. Tramo del vuelo desde Frankfurt a me envía Dulles y tomé un Uber para llegar a la península. Mi viejo vecino, el señor Shields, había plantado una nueva hilera de rosas a lo largo de sus ventanas y estaban en plena floración. Sus niñas son de gran ayuda para mí, señor. Buenas chicas. Ambas dijo esto cuando le traje los productos horneados que tanto amaba de la tienda de Kaminsky, 2 de los mejores. Sonreí y me volví hacia la puerta de hierro. El capataz había soldado el cerrojo y todo estaba seguro nuevamente. Mientras recortaba el viejo Flores en el camino a la puerta trasera con una taza de café fresco, empecé a revisar la carta que había recibido del abogado hace unos días. Tammy todavía no había firmado los papeles, insistiendo en una supuesta segunda oportunidad y sentada aquí en la casa a la que se mudaría de nuevo a Char hace un par de semanas. Aparentemente su desmayo traicionero de un mes había llegado a su fin. La ira hizo que el vapor subiera de mi camisa mientras releía sus lugares comunes por 10ª vez e inmediatamente descarté cualquier reunión en esta casa. Simplemente no podía imaginar ninguna circunstancia que pudiera hacernos olvidar sobre su infidelidad y ahora que mi aventura con Kirsten había enturbiado las aguas. Aún más, me parecía ridículo siquiera intentarlo. Sin embargo, llamé a mi abogado para concertar una reunión en terreno neutral. Quería kebab BS y él hizo una cita en Bingers, un restaurante justo al oeste de Asleys. Llené un recipiente de poliestireno con 4 bolsillos con pilas de costillas de Oporto de barril y guarniciones. Luego tomé una de las mesas de picnic al aire libre y le pedí a la camarera que trajera una foto de té dulce. La reunión podría ser desagradable, pero iba a comer como un rey del sur. Unos minutos después Tammy se unió a mí con una porción mucho más pequeña. Tuve que dársela. Tammy, esta es tu reunión, murmuré llevando el pan y la salsa a mi boca. Ella no esperó ningún momento. Quiero ir a casa, Max, quiero volver a casa y tratar de recuperar lo que estúpida e imprudentemente tiré. Sé que no será fácil para mí, pero te pido que me des esa oportunidad. Ella no se dio cuenta, pero eso significaba que quería. Regresa a ese día lluvioso en Anson Street y rehazlo. Todo con lo que no estaba de acuerdo. Tomé la botella de plástico de salsa picante Carolina y la esparcí en mi tenedor. ¿Recuerdas la fiesta de Navidad del año pasado, aquella en la que Jim Doulgen volvió muérdago y encontró a todas las mujeres a las que pudo acercarse, incluida tú? Ese idiota sabía dónde estaba. El baño estaba en el segundo piso. Diablos, incluso él sabía dónde estaba todo, ¿no?
Mordí mi sándwich de cerdo desmenuzado y saboreé su sabor por un rato esperando su respuesta. Sé que suena frívolo, pero ella ya me había roto el corazón. Y había derramado todas las lágrimas que iba a derramar. Tenía otras cosas que quería saber. Quiero saber sobre ese maldito sapo Thomas. Antes en este punto Tammy estaba al borde de las lágrimas, pero presionó sus labios. Thomas me chantajeó, ella dijo en un tono tranquilo, que nos atrapó a Jim y a mí juntos una tarde y amenazó con ir a verte. Nos grabó en su teléfono. Jesús, Max, yo no quería nada de esto. Todo se estaba saliendo de control y luego estaba Thomas. Yo no estaba pensando con claridad y cuando Jim me dijo que me alejara de todo y fuera a Vancouver, pensé que ese era el final. No sabía que Jim aparecería. Era débil con él, tiene ese efecto en las mujeres. No sé qué es, sé que es, Tammy, es una esposa infiel, una esposa que me ha estado engañando durante 1 año y medio. La mitad de eso fue incluso antes de esa Navidad, ¿no? No necesitaba responder, lo podía ver en su cara. Medio esperaba un chantaje. Me convencí de que tendría que lidiar con eso más tarde. Tammy, no veo que haya nada. Cambió del de Vancouver. Básicamente esa reunión fue una pérdida de tiempo en lo que a mí respecta. Max, hemos estado juntos durante más de 20 años, no puedes dejar todo así como así, salir y tener una aventura. Dios sabe que babeas todo el tiempo. Te daré una tarjeta gratis, diablos, te daré una docena de ellas incluso si odio cada minuto, pero no podemos renunciar a todo. Ella ya estaba llorando, pero todavía no entendía. Yo le daría todas las hormigas y las golosinas de la calle si tan solo confesara y terminara con esto de una vez. En lugar de eso, me puso los cuernos por otros 6 meses. Así la llamé. Ella sabía lo que significaba para su ego un cornudo viejo con su propio maldito semental divirtiéndose con él en su propia cama, dijo Jesucristo. Ella no negó nada, solo se sentó allí llorando, dándose cuenta de la inutilidad de todo. Dime, Tammy, ¿por qué empezaste una relación con él en primer lugar? Ya sabes el viejo dicho, la curiosidad mató al gato. Los demás decían la verdad sobre él, que colgaba como un caballo y era el doble de talentoso. Pensé que podía hacerlo. Una vez y deshazte de la picazón al, con eso Tammy podría haber encontrado 100 mujeres deseables a lo largo de los años y haber mantenido una en cada puerto, pero no lo hice. No tenía forma de saber cuántas había o cuántas habría. Estar en el futuro. El viejo dicho de que la ausencia alegra el corazón parecía absurdo. En este caso nos miramos el uno al otro dándonos cuenta de que este era el final y yo ya no tenía apetito, solo tristeza. Después de 20 años tal vez ella esperaba que yo estuviera cerca de nuevo cuando ella ordenó los deseos en su cabeza. Tal vez ya lo había ordenado, pero no podía confiar. Ella no podía compartir ninguno de mis planes con ella excepto saber que ya no estaría allí para ella, y ahí fue donde nuestros caminos se separaron. Ella no sabía sobre Kirsten y yo no vi la necesidad de decirle. Lo que le hice a Kiren sucedió después de que me quité el anillo y me di cuenta de que se había acabado. La IPA dorada de Maximilian está en la cubierta, anunció por el micrófono. Caminé hacia él. ¿La mujer gorda cantó su canción? Asentí y bebí una fina capa de espuma. Solo cantó la señora gorda, pero bajo el telón Tammy firmó los papeles y arreglamos las cosas para que la sentencia final entrara en vigor en unos meses. Doulbull se fue a Toronto. Había rumores de que se quedaría lo más lejos posible de Tammy, pero traté de ignorarlo. Sophie Prior se había divorciado de Toad y Thomas se habían mudado a una casa adosada en North Charleston, no la dirección que esperaba. Sach, ¿alguna vez pensaste en dejarlo todo e ir a esa isla con la que siempre has soñado, amigo? Lo pienso de vez en cuando, pero mírame, tengo mi propio apartamento. Con todas estas mamás que vienen aquí, soy grande, negro y guapo y tengo a mis hijos con quienes jugar. Señaló su saxofón en la esquina y luego me mostró su característica sonrisa candente. Llegaré a eso algún día. Después de comprar un taza cada uno para los habituales, nos dirigimos hacia la puerta y hacia Anson Street, donde una ligera neblina de lluvia flotaba en el aire. Presioné el timbre en el marco de la puerta de una casa adosada en Helgoland Stase y escuché pasos acercándose. Cuando la puerta se abrió, una mujer joven de 20 años, la versión de años de la propia Kirsten, se paró frente a mí. Debe ser Marlene, dije extendiendo mi mano. Sí, señor. Banyan, mi madre me dijo que pasaría hoy. Por favor, entre, por favor llámeme Max. La seguí hasta el salón y salí.
mi bolso en el vestíbulo mientras ella me decía que me pusiera cómodo habiendo estudiado a chicas de su edad durante más de 25 años, estaba acostumbrado a diferentes grados de belleza y no tanto. Marlene estaba en una clase propia, cualquier hombre que encantara a esta chica tenía para agradecer a sus estrellas de la suerte por tanta buena fortuna. La madre dijo que estaría aquí para cenar, puso el té frente a mí y se sentó frente a mí. Había estado muy emocionada durante días, no unos momentos después, la puerta principal se abrió y Kirsten entró en la habitación y nos vio a los dos, seguida poco después por su padre, Dennis. Ella corrió hacia mí y me dio un abrazo y un beso y Dennis me estrechó la mano. El almuerzo fue agradable y después de que se despejó la mesa, Kiren y yo nos sentamos en el patio y disfrutamos el momento antes de poner nuestras maletas en el maletero de su auto. Marlene nos iba a llevar a Frankfurt y Main y luego continuar a Bamberg. A la mañana siguiente a las 10 alquilamos un coche y nos dirigimos a Castini en Penobscot Bay. Nuestro vuelo llegó a Bangor y teníamos varias horas de conducción por delante. Había prometido Kirsten hace meses para llevarla a la costa de Maine y ahora con los colores del otoño modelándose a nuestro alrededor y el clima templado era la época perfecta del año. Había alquilado una cabaña por la semana y todo lo que teníamos que hacer era comprar alimentos y ponernos cómodos, al menos. Señor Vangen, ¿puedo llamarlo Max?, preguntó el distinguido caballero. Por supuesto. Me dirigiré a usted como decano Gardner si no le molesta. Ambos nos reímos mientras el decano de la Academia Marítima Principal me acompañaba a su oficina con vista a Castini Bay. Sucedió por casualidad cuando me encontré con un viejo conocido de MMA que dirigía un crucero. Barco fuera de Fort Lauderdale llamó a un amigo, el amigo llamó a otro amigo quien a su vez le pidió al decano que me llamara. Esto era para discutir los términos finales de un contrato para enseñar ingeniería como profesor adjunto en la academia. Llegamos a un acuerdo y un poco tiempo después, me dirigía corriendo hacia una cabaña alquilada cerca del faro de Dice Head. ¿Lo conseguí? No, exclamó Kiren cuando vio mi rostro brillante. Por supuesto que lo conseguí. No lo dudaste, ¿verdad?, respondí levantándola en mis brazos. Y al llevarla a la cama blanda al día siguiente tuvimos que tomar una decisión sobre dónde queríamos vivir y por cuánto tiempo. Yo todavía tenía Anson Street, ella tenía un apartamento en la casa de su familia en Bremerhaven y yo ahora tenía un trabajo a tiempo parcial. Aquí en Castini estábamos sentados en la orilla de Dice Head mirando hacia el otro lado. Bahía en Hillsborough. Cuando Kiren preguntó por qué no allí, bueno, el ferry te lleva a través de la bahía, no aquí, tendría que tomar el ferry en Lincolnville y luego conducir más de una hora para llegar a Castini. Tendré que tener mi propio bote para llegar. Aquí estás el capitán Max, es bastante simple, ¿no? Ella me miró con una de esas expresiones que hacen las mujeres cuando no pueden creer lo estúpidos que somos los hombres sobre algunas cosas. Más tarde esa noche busqué en internet barcos usados y encontré algunas opciones excelentes. Una en particular era un antiguo barco de pesca de langosta que se había convertido en una pequeña embarcación de recreo para una pareja de ancianos en Benolhaven. Tenía un motor diésel Cummins reconstruido con solo 200 horas un par de días después de volverse 20,000 pesos más pobre. Ella era mía. Kirsten encontró una casa, era una cabaña blanca con vista a Castini y a poca distancia del puerto deportivo, donde podía conseguir un espacio de estacionamiento a un precio razonable. La casa no era barata, pero tenía un jardín y una taberna a una milla o así que al sur hice un depósito y el propietario me dejó alquilarlo. Hasta que cerramos nos convertimos en residentes oficiales de Hillsborough. Me asignaron una clase de instalación de tuberías de primer año de 6 y supervisé el trabajo en el TS State of Maine, un buque de entrenamiento de MMA que estaba en el puerto. Necesitaba terminar el trabajo antes del Día de Acción de Gracias y las vacaciones, así que Kirsten y yo hice planes para conducir hasta Charleston y luego volar a Alemania. Mientras caminábamos desde el mercado Union Street estaba llena de turistas y estudiantes que llenaban las tiendas y establecimientos. Sudge había recomendado a su novia para manejar los asuntos de propiedad de la casa en mi ausencia y las chicas de la casa eran bastante confiables. Giré la llave en la cerradura y entré a la casa como si nunca hubiera salido. Recordé advertir a las chicas que podían usar el plumón como quisieran siempre y cuando lo vigilaran. Lo hicieron,
Había sido un largo día de viaje, así que después de pedir comida china para llevar y beber una botella de vino, salimos a pasar la noche haciendo el amor tierno y lento en la cama. Cuando nos levantamos, solo una de las chicas estaba en la casa, las otras 3 se fue a casa de vacaciones y la invitamos a celebrar el Día de Acción de Gracias en Carolans, un elegante restaurante en East Bay. Vecindario junto con Tal y un par de viejos idiotas más. Todos se lo pasaron genial y después de invitar a todos a su casa, Tal y yo nos relajamos en los escalones de entrada disfrutando de un buen cigarro y una botella de excelente bourbon. Amigo, sabes que he estado en guardia trabajando para ti, sabes que tu ex señora le dio un infierno a la universidad, acusó a su jefe de acoso y luego varios otros miembros de la facultad se presentaron con acusaciones en su contra, salió en los periódicos, creo que está en serios problemas y la gente dice que o renunciaré o seré despedido. Ese maldito sapo. Antes me reí sintiendo el agradable sabor del bourbon en mis labios. Sí, pero las cosas tampoco van bien para tu vieja señora. Sabes que ha estado de juerga durante meses desde que ustedes dos rompieron hace una semana. Ella vino a mi casa, se emborrachó, preguntó por ti y se fue un par de horas después con un chico cachondo. Ese era su problema. Le gustan demasiado las rarezas. Diablos, me sorprende que no te lo haya sugerido también. Me miró un poco extrañado y luego me di cuenta de lo que estaba hablando. Ella se lo ofreció, ¿no es así? Jesucristo. Me reí, lo hiciste con ella, no amigo, tú y yo nos conocemos desde hace demasiado tiempo como para hacer una, así. Quiero decir, ella es agradable y todo eso, y si fuera la perra de alguien más, la arreglaría el primer día, pero es una carga pesada y como mientras estés vivo ella sigue siendo tu esposa incluso si te divorcias. ¿Qué pasa con esa hermosa mujer con la que estás ahora? ¿Se van a casar tú y Kirsten o qué? Tal vez fue el bourbon o los pensamientos melancólicos flotando en el aire en bocanadas de humo de cigarro. Me casaría con Kirsten si ambos estuviéramos en posición de casarnos, pero hasta ahora ninguno de los dos iba a seguir ese camino, ambos éramos adultos divorciados. Que amábamos lo que hacíamos y la vida era genial, ¿por qué arruinarlo así? No sé, tal vez algún día suceda, pero por ahora estoy jugando la vida aquí en Maine, incluso en Europa va bien como va, ya veremos. Ha pasado mucho tiempo desde que viajé a de bungalow en las marismas del río Asley. Creo que la última vez Tammy había querido hacer reparaciones antes de que su hermana se mudara allí después de la ruptura de su matrimonio. Ahora las hermanas viven juntas. Después de tocar el timbre, esperé unos minutos antes de que Patty apareciera desde el costado de la casa con un niño pequeño en sus brazos. Esto era algo nuevo. Hola Max, si estás buscando a Tammy, ella no está aquí. Está bien, esperaba tener una pequeña charla contigo. Eso es, oye, no quiero involucrarme en lo que pasó entre ustedes dos. La interrumpí gentilmente. Ese no es el punto. Ella está, tu hermana y yo tenemos algunas preocupaciones por lo que he escuchado. Patty desvió la mirada mordiéndose el labio. Escuché que no está bien y me gustaría ayudar si puedo. Me invitó al patio y me ofreció algunos dulces. Ella sabe que tienes una nueva novia, Max, y creo que eso fue lo que lo desencadenó. No sé qué hacer. Ella bebe todas las noches y comenzó a traer chicos hasta que le dije que no funcionaría con un bebé. Bueno, quiero que ella haga algo para que se dé cuenta de que eso significa que tiene que dejar de beber. Ella será mamá de las niñas de la casa. Tengo 4 ahora y estoy pensando en sumar 2 más, pero necesito a alguien responsable que las cuide y dirija las cosas. Triste, pensé que ya tenías a alguien cuidando la casa, preguntó Patty perpleja. ¿Hay alguien o al menos alguien que se asegura de que los servicios públicos estén pagados y cualquier cosa que esté rota se arregle? Pero con media docena de estudiantes viviendo allí, sería bueno tener una madre de la facultad cuidándolos de vez en cuando. Podría ver las ruedas girando en Patty's cabeza. Ambos sabíamos que Tammy no era alcohólica, era su muleta y necesitaba otra por un tiempo. Me ocupo de las consecuencias eventualmente, pero podría esperar. ¿Cómo se llama el chico?, pregunté. Ella parecía preocupada al principio. Lo siento Max, yo debería haberlo presentado cuando llegaste por primera vez. Es una larga historia de Charlie, pero no te aburriré. Trató de reír, pero no lo logró. Me quedé pensando. Patty aceptó hablar con Tammy y pedirle que me llamara si estaba interesada. No fue así.
Pasó mucho tiempo hasta que llegó la llamada, las hermanas comenzaron a hablar y Tammy me dijo cuánto extrañaba pasar tiempo con las chicas que mantenía juntas. Su comportamiento era discreto, nunca mencionaba a Kirsten ni rogaba por ninguna información. Establecimos reglas básicas: no beber con las chicas, no había hombres suyos en mi casa y debía registrarse en la oficina del decano de estudiantes como tutora fuera del campus. Fue ese último punto el que me llamó la atención. Su atención si tropezaba pondría en peligro su estancia en la universidad, debía controlar su comportamiento y sus acciones. Si veía esto como una oportunidad para ganar un punto de apoyo en mi vida no importaba. En ese momento no iba a mudarse a una casa y su socialización sería 2 o 3 veces por semana como máximo, además de que todavía estaría en principal con Kirsten. ¿Sabes que tendrás que lidiar con ella de nuevo algún día, no?, preguntó Kirsten acostada en la cama conmigo una vez la noche anterior a nuestro vuelo. Tal vez te vuelva a ver. El cielo sobre nuestras cabezas era de un azul brillante. El sol de la mañana se acercaba al mediodía y estábamos flotando en las olas del océano. Una niña estaba tratando de abrir una olla en la cubierta después de que la había sacado de ella. El agua hace unos minutos, pero ella insistió tanto que me senté y observé sus esfuerzos. Hizo una mueca y se subió los guantes hasta los codos cuando se abrió la escotilla y ella subió. Estoy segura de que el cangrejo de río verde oscuro con las enormes pinzas tenía otros planes, pero lo sacó y lo arrojó al cubo de plástico blanco que tenía a su lado. Pies para unirnos a los otros 4 que habíamos recogido antes. Estábamos a unos 100 metros del muelle con mis 8 boyas amarillas y negras, cada una sosteniendo una trampa para langostas en el fondo del océano. La madre de la niña estaba parada en el muelle observando nuestro progreso de cerca. La niña Eda saludó a su madre mientras caminábamos de regreso al muelle. Eda recibió el nombre de su abuela Marlene y su madre Kirsten y, a sus 6 años, era muy avanzada en todos los sentidos. Eda Marlene exclamó: saqué a la niña del bote y ella corrió hacia su madre mientras yo volvía al trabajo de asegurar el aparejo y entregar la cena. Me detuve en el muelle y miré para ver dónde estaba la orilla lejana a 1 milla de distancia. Ahora estaba en casa, donde había estado antes cuando era joven. Y aprendiendo los rigores de la juventud y la adultez venidera. La edad de 60 años se acercaba rápidamente y Kirsten y yo estábamos cómodamente instalados en Hillsborough. Ella cumpliría 50 años en el otoño y todavía se veía tan encantadora como cuando la vi por primera vez. Me dio leña y me frotó la espalda en momentos de necesidad que no habíamos tenido. He estado de regreso en Charleston desde que había vendido la casa de Anson Street unos años antes al College of Charleston para usarla como alojamiento fuera del campus para la Facultad de Artes y Humanidades. Tammy fue fundamental para unir a las partes. Después de convertirse en la nueva decana de facultad dejó de beber por completo y todavía vive con su hermana en West Ashley ayudando a criar a su sobrino Charlie. Según Patty, no ha habido otra persona importante en su vida desde su divorcio. Por eso vendió la casa de Henry e invirtió una pequeña parte de las ganancias en un bar en Key West. Trajo a una linda chica rubia con la mitad de su edad. Todavía no puedo imaginarlo intentándolo una 4ª vez, pero parecían bastante felices cuando vinieron aquí el verano pasado. Era una tarde de verano suave mientras Kirsten y yo caminábamos por nuestro pueblo. Island Street para parar en una taberna a tomar una cerveza en el norte en que encontramos una iglesia y un salón de reuniones. Ambos nos quedamos un rato mirándolo. ¿Crees que encajará bien? No tiene campanario, pero es blanco y continuamos nuestro camino hacia la taberna. El final. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y espera el próximo video.